Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida al Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 15 años y hoy tenemos con nosotros a los responsables de una distribuidora especializada en cine independiente. Diría que la mejor que hay de este nicho, responsables de traernos a casa, ya sea por streaming, salas de cine o formato físico, películas que probablemente si no fuera por ellos quedarían completamente olvidadas en algún disco duro. Con nosotros tenemos a Hugo Serra y a JJ Montero, responsables de la distribuidora Con un Pack. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien, después de esa presentación me siento importante. Estupendamente. Hombre, yo ya nos has vendido. Hasta que... Bueno, ya se ha acabado el podcast, ¿no? Sí, Venga, ya está, ¿no? Ya hemos acabado, gracias. Ya sigo yo hablando. No, o sea, yo la primera noticia que tuve de una productora, o sea, una distribuidora, ahora me diréis cuál sería la etiqueta correcta, independiente o especializada en el indie fue con vosotros. Y os encontré en alguno de los discos que tengo. Y sobre todo el nombre de la distri, Con un Pack, se me quedó grabado desde la primera vez que lo vi. Muy buen naming. Y yo no sé si hay más pero yo no sé, cada vez que veo Con un Pack, veo que también veo que tenéis un sello, es un producto independiente, pero de calidad. Es un sello, efectivamente, y además somos muy fanáticos de eso, del nombre, de los sellos y de otras iniciativas que ponemos en marcha, de cómo generar una imagen de marca dentro de ser una empresa chiquitita, porque lo somos dentro de la industria, que al final es grande, siempre estás en los últimos puestos de la tabla comparado con las majors americanas. Y bueno, el nombre de Con un Pack viene un poco del juego de palabras de con un par, pero con un par de lo que sea, no tiene nada que ver con la parte más chirula, para nada. Oye, por cierto, vamos a contar anécdotas, ¿no? Aunque estemos empezando. Sí. ¿Te acuerdas de aquel festival de Berlín donde un buen amigo, no vamos a decir quién, que nos conocemos desde hace 1000 años, nos dijo, oye, ¿no os habéis planteado o habéis pensado alguna vez? Recuerdo que esa persona tenía las uñas pintadas de negro porque sus hijas lo pintaron de negro o lo obligaron. Nos dijo, ¿no os habéis planteado alguna vez cambiar de nombre? Y sí. Le miramos y le dijimos, ¿tú estás tonto? ¿Pero por qué? Si llevamos no sé cuántos años. Es que puede resultar ofensivo. ¿No lo habéis pensado? Y yo tenía claro la respuesta, pero aquí esa noche no durmió. Esa noche yo me quedé prácticamente en vela, muy rayado, porque era gente... Además, es que no fue él solo. Luego hubo como un triunvirato de gente también conocida. Sí, sí. Y realmente nos hicieron como una especie de sesión no, de verdad, deberíais plantearlo. Es que es ofensivo, porque claro, sois dos socios, hombres heteros. Y esto de Con un Par y tal, esto va a ciertas comunidades, es como muy agresivo. Yo he tenido que pelear con mi director para que al final accediera, que fuerais vosotros los distribuidores y tal. Y de verdad, yo le estuve dando vueltas. Toda la noche, no durmió. Otros nombres y tal, me levanté diciendo, venga, Jota, a lo mejor planteémoslo. Y él dijo... Yo que te dije, ¿tú estás tonto? Y se lo tuve que argumentar. Le dije, mira, llevamos no sé cuántos años. Hemos distribuido no sé cuántas películas LGTB, no sé cuántas películas dirigidas, óperas primas por mujeres. Nadie nos puede acusar de nada. Estamos a salvo realmente, porque además es que hemos sido diversos y es la palabra, eclécticos desde el principio. Eclécticos. Yo creo que cuando... La anécdota se queda en que otra frase lapidaria que tenemos, eso no va a pasar y no se cambia el nombre porque o sea, es una larguísima... es un larguísimo proceso el generar esa marca y que llegue tanto al público final, que también sigue muchísima gente público sigue sin saber exactamente la labor de una distribuidora, ¿no? Dice, bueno, pues somos los que vendemos o
/ comercializamos o explotamos las películas, ¿no? Ahora iremos ahí. Y otra es que en la propia industria, pues, oye, se nos reconozca dentro de ese nicho que nosotros, en el que también estamos cómodos, pero también nos hemos ido expandiendo, hemos sacado también cosas más industriales, llevamos, yo qué sé, los derechos de las pelis de Amenábar, por ¿Qué ejemplo. te estás justificando? No, pero que realmente Oye, turno para... necesitamos... Eso ya pasó, Hugo. Ya está. Mira, yo creo... Hemos consolidado la marca y no se va a perder. Yo creo que cuando uno ya se pone en el foco, es muy fácil, la gente va a venir y va a opinar muy gratuitamente de todo. Si en vez de con un pack os hubierais llamado, no sé, Silver Style, ¿no? Un nombre así americano y tal cual, a lo mejor vendrían y dirían, oye, ¿por qué, Jota? ¿Por qué no vienes en corbata en vez de venir con una camiseta con unos pollitos, como es el caso? O sea, siempre va a venir alguien a intentar amoldar lo que tú tienes cuando es una marca personal. Vuelvo a repetir, o sea, a mí con un pack la primera vez que lo vi, no sé si decirte, yo no sé si fue en el documental de Baratometraje, ¿puede ser? ¿Lo distribuisteis vosotros? Sí, pero esa por ejemplo, o sea, Baratometraje se hizo antes de crear la distribuidora, o sea que luego Yo vi una edición... Pero yo te iba a preguntar eso, que cuál era esa película de edición física puede en ser, la que primera vez viste con un pack. Puede ser o esa o puede ser el documental de Coquemaya. Sí, el de Mujeres de Coquemaya, puede ser. Sí, pero si hablas de formato físico, igual fue o Desenterrando Sad Hill, puede ser, o Most Beautiful. Por ejemplo, la tengo en Blu-ray, de Sad Hill la tengo en Blu-ray. Puede ser, porque una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de los documentales es ver un documental que tiene el aspecto de un documental realizable. Es decir, cuando tú ves un documental de Netflix con un despliegue de la hostia, dices, bueno, esto está fuera de mi alcance porque aquí se necesita un presupuesto que a lo mejor yo no puedo acceder. En cambio, a mí me inspira muchísimo los documentales más low cost. Y cuando digo low cost, no es que sean baratos, es que dices, hostia, esto yo podría llegar a realizarlo. Entonces, cuando ves una cosa así, como el de Coquemaya, por ejemplo, que ves un documental a priori sencillo, ¿no? Básicamente parece algo sencillo. Un documental de autor. Sí, y que se nota que está hecho con más cariño que con medios. Y no quiere decir que no tenga medios, quiere decir que tiene más cariño. Y cuando ves eso con un pack de distribución, dices, bueno, vale, entiendo que está relacionado. O sea, esta gente puede distribuir cosas... es que no quiero decir low cost, porque cosas más sencillas, ¿no? O con menos presupuesto. Esa etiqueta se ha quedado totalmente desfasada porque, bueno, nosotros usamos otros tipos, lo de realmente independiente o verdaderamente independiente, porque muchas de estas pelis que hemos sacado sí que no han tenido realmente el engranaje industrial o ayudas o televisiones. Algunas tienen presupuestos más reducidos, pero, insisto, luego con el tiempo es que hemos ido sacando un poco de todo. Pero sí que todas han tenido un hilo conductor que es tener calidad, saber llegar al público, sea el tipo que sea documental o sea ficción. Es que casi que anteponemos más el que sea interesante de la propuesta. Evidentemente, siempre nos gusta que tenga un empaque técnico razonable, ¿no? También nos llegan muchas propuestas realmente low cost, que desgraciadamente ni hay talento detrás, que también es lo que perseguimos, ni tampoco vienen empaquetadas, ¿no? Técnicamente y con un acabado razonable. Vale, es que no quiero adelantarme porque hay preguntas más adelante que van relacionadas a esto. Antes de llegar a meternos más en harina, me gustaría que me explicarais cómo nace con un pack, de dónde venís vosotros, qué os hace meteros en el apasionante y que a nadie le gusta mundo de la distribución. A nadie me gusta, me refiero. Entenderme, es de la parte del cine. Yo creo que lo que un director o un realizador lo que más querría delegar es, oye, que la venda a alguien, ¿no? Sí, que esto tenga éxito. Tengo una anécdota justo de ayer con un taxista simpaticísimo, no, un conductor de Uber simpaticísimo. Empezamos a hablar y le dije, mira, sí, yo soy distribuidor de películas pequeñas, independientes. Ah, ¿y eso qué es? Digo, mira, esto es como un mayorista de pescado. Yo soy el mayorista.
Yo voy al mercado, compro el pescado y después lo distribuyo, ¿no? Por las pescaderías o los restaurantes, dependiendo del género que tengan, ¿no? Y entonces lo entendió perfectamente. Somos un poco mayoristas. ¿Pero tú compras el pescado o te vienen a ti y te El dicen, pescado, mira, el este es el pescado pescado viene que de tengo? diferentes maneras a Conumpac. Nos llaman por teléfono, nos bombardean a correos electrónicos, por supuesto, si vamos a eventos o mercados y nos identifican o nos buscan y quieren una reunión, nos buscan y tenemos reuniones. A veces vamos a comprar pescado, sobre todo internacional. Cuando traemos un título internacional a España es porque hemos ido al mercado literal, ¿no? Físico, o directamente ha sido algún tipo de gestión o nos ha venido la película a través de uno de los muchos premios de distribución que damos en festivales y el premio consiste normalmente en un contrato de distribución a una peli internacional. Ahí sí compramos el pescado. Comprar no significa muchas veces poner un cheque encima de la mesa, como la gente piensa, sino comprar, adquirir significa hacerte con los derechos, ¿no? De explotación. Dame la Algo así ahora de oportunidad, pelis sí. internacionales, ¿eh? Sí. No siempre se va, por la naturaleza de nuestra empresa, que es pequeña, no siempre vamos, entre otras cosas, porque no tenemos el músculo financiero de los hermanos mayores, ¿no? De otras distribuidoras grandes españolas que van con la chequera a comprar lo que pueden, ¿no? Normalmente nosotros, si compramos algo es porque nuestros hermanos mayores no han querido comprarlo, ¿no? O no se han fijado en ese producto directamente porque no les interesa. Sí. Y luego sobre el origen de Conumpac, o sea, cómo se fundó, digamos, fue unir fuerzas. Básicamente, JJ ahora contará batallitas de sus orígenes como jefe de prensa, sobre todo, publicista y eso, el director de comunicación, de proyectos audiovisuales de todo tipo. Y yo venía más de la producción, consultoría de producción, tuve otra empresa hace muchos años de videoclips, making ofs, publicidad, o sea, esa parte todoterreno que tenemos un poco los dos, porque realmente luego en la distribución tienes que hacer de todo, que a mí es lo que ahora más me gusta realmente también, que no solo, que es que parece esto solo como que eres un vendedor, eso, una especie de intermediario, para nada. O sea, Pero eso pasa en las medias. hay que hacer muchas cosas que no nos va a dar tiempo ni a hablarlas en un largo podcast como este. Pero básicamente fue JJ hubo un momento que tenía como un cierto prestigio en Twitter, en el antiguo Twitter. Sí, es verdad, porque como Twitter ya es antiguo, ponía, ahora es X. O sea, era su curro, pero él ponía siempre noticias y había mucha gente que le seguía, yo le seguía, y hubo un momento que le llamé y le dije, oye, no nos conocemos en persona, pero tengo esta idea. Bueno, al principio no fue vamos a montar una distribuidora, sino que hicimos una especie de encuentro, una especie de jornada de puertas abiertas. Bueno, nos conocimos, decidimos unir fuerzas para inventarnos algo. Sí, para dar a conocer los servicios que teníamos en ese momento, ¿no? El de consultoría, el de jefe de prensa, y juntamos a otra persona que hacía marketing. Ese evento funcionó muy bien. Y de ver que había interés y que obviamente ya empezaba a ver lo que ha habido después, un montón de películas que ya yo conocía porque ya yo había tenido que autodistribuirme películas como baratometrajes o como Severnache, etcétera, etcétera, pues de esa necesidad del mercado más nuestra trayectoria se daban las circunstancias para que si lo que montábamos era una empresa tenía que ser una distribuidora para tocar muchas películas, además, tener más oportunidades, vamos a decirlo así, de negocio y encontrar ese nicho que era claramente una necesidad para la propia industria. Luego se han creado más, sí, hay otras empresas más o menos parecidas a nosotros, con otros estilos, tanto personales como de modelo de negocio y otras cosas, pero bueno, afortunadamente la propia industria sí que o sea, nos hemos reinventado en esta liga pequeña para que también estas películas no se queden en cajones o en discos duros. De hecho, mire, aquí volvemos a repetir, para mí el éxito del naming. Probablemente habré visto cosas de la competencia, habré visto logotipos, pero no se me han quedado porque una cosa que también me dice el naming es, esta gente es
rebelde. O sea, esta gente no es una mayor, no es lo que todo el mundo intentaría intentar imitar, ¿no? Un gran logotipo que parezca la empresa incluso más grande de lo que es, y vuestro logotipo animado es como un dibujo animado como boceteado, y el nombre a mí me dice que esto es, vale, esto no es tan grande, no es una Major, porque una Major no pondría este nombre a nada. Entonces entiendes que es alguien más rebelde, que se va a atrever con un producto más arriesgado. O sea, para mí ese es el acierto. Lo has definido muy bien. Un producto arriesgado. Es cierto, en estos 10 años hemos distribuido también cosas un poco más estándar, ¿vale? Tenemos que comer, ¿no? Pero seguimos siendo fieles a nuestra línea editorial de darle oportunidad a películas complicadas muchas veces. Más de una vez nos han llegado películas, me gusta utilizar la palabra desahuciadas, ¿no? Que habían pasado por otras distribuidoras y que por la razón que sea no les interesaba a otros compañeros, ¿no? Hermanos mayores y hermanos pequeños también de la distribución. Y llegar a nosotros y decir, oye, joder, sí, claro que nos interesa. Precisamente porque yo creo que hemos intentado siempre mantener un poco la mente abierta y bueno, y también hay cosas que no hemos querido distribuir porque nos hubiéramos metido en problemas, ¿no? Serios, que nos han llegado, en 10 años te llega de todo. Pero yo recuerdo una película, siempre cuento la misma anécdota, Una noche con Adela, ópera prima de Hugo Ruiz, la película del plano secuencia, con Laura Galán, ganadora del Goya, mejor actriz revelación por Cerdita. Esa película cuando nos llegó, se puede contar, había hecho un periplo, los productores la habían paseado por ahí a otras distribuidoras evidentemente más grandes y siempre y todas la rechazaron. No vamos a entrar en el por qué, la rechazaron. Era una película que venía de ser producida con dinero privado, sin ayudas públicas, como tantas películas se están haciendo ahora. Es una película arriesgada, un plano secuencia, hay un momento de la película complicado, lo vamos a dejar ahí. Y cuando vimos la película, creo que fuiste tú quien la vio primero. Sí, creo que sí. Dijo, me ha explotado la cabeza, te va a explotar la cabeza. La vi y dije, ahora lo entiendo. Y dijimos, sí, queremos la película. Sí. Queremos la película, queremos distribuirla, queremos venderla internacionalmente y de paso, oye, queremos formar parte para involucrarnos aún más y como la peli estaba casi cerrada, pero no cerrada del todo, dijimos, también queremos ser productores asociados. Entonces terminamos convirtiéndonos en productores asociados, agentes de venta internacional y distribuidores en España de la película. Sí, y efectivamente era, como nosotros no nos arrugamos ante nada, pues esa incomodidad que tiene la peli, que la tenéis que ver los que no la hayáis visto. Una noche con... Ya me has puesto en Prime, en la cabeza. Está en Prime, ¿no? Sí, está en España la tenemos en Prime, ¿no? Filming, sí. Filming. Y además luego esta peli, por ejemplo, ha tenido también una vida internacional y ocurrió otra cosa que nos encantó que pasara, que fue que Latido Films, agencia de venta internacional con más de 20 y pico años de experiencia, nuestros hermanos mayores que nos llevamos muy bien, realmente levantaron el teléfono y dijeron, oye, porque a todo esto no hemos mencionado que el gran hito que tuvo la película por la fe de su director realmente. Sí, aquí no nos vamos a pegar medallas. Fue él, Hugo Ruiz dijo, esta peli va a estar o en Cannes o en Tribeca. Y no fue en Cannes, pero sí estuvo en Tribeca y además en Tribeca todo lo que ocurrió allí fue increíble. Raro. Fue de esas cosas de a dream come true, ¿no? Un sueño hecho realidad porque todo el mundo hablaba de la película. Fuimos un montón de gente del equipo al final, también fue un caos gestionar eso con una producción muy particular y un montón de cosas que pasaron ahí en el medio. Pero todo muy divertido. Pero cuando estábamos en Tribeca y realmente el festival, recuerdo a los oyentes, fundado por Robert De Niro y Jane Rosenthal, su productora de toda la vida, en Tribeca, pues eso, todo el mundo hablaba de la película y la propia Jane Rosenthal se la recomendaba a todo el mundo. Entonces iba a estar, ¿de qué peli sois? De One Night with Adela. Someone has told me I have to watch
O sea, que era Todo, que todo el mundo me ha dicho que la realmente vea. todo el mundo hablaba y luego ese run run se convirtió en que ganó el único premio además al que podía optar, que era un premio transversal, que era el de la ópera prima, porque estaba en una sección que se llama Midnight, que era de películas como extremas, de películas muy cañeras. Y entonces vivir eso también fue un subidón brutal, porque es que es un festival también muy potente. Y entonces la llamada esta luego de Latido es como, oye, queremos también llevar las ventas, ¿cómo hacemos? Entonces hicimos un acuerdo muy especial, una joint venture, un acuerdo Entre las dos entre las dos empresas en donde nos hemos, y sí, que sigue vigente, vamos, que ellos lo llevaron como el primer año en los mercados más importantes y nosotros la estamos llevando después. Y al final se ha vendido, por ejemplo, a Japón, se ha vendido a Portugal y se ha Estados vendido a Unidos. Estados Unidos. Precisamente con Tribeca Films, que es un sello que montó Tribeca de distribución. Es Con lo curioso cual, como, pues, como algunas esto de películas. repente sí que te supera todo ese nicho del indie, ¿no? Dices, hostia, tengo una peli que ha conseguido esto. O sea, esto Es es un curioso hito. como las películas a veces hay que ponerles un poquito de mimo, creer un poquito en ellas, porque ellas mismas se van a hacer la promo. O sea, Más o menos, sí. esa película, pues lo que tú dices, ahora tengo muchas ganas de verla. Y hay películas que dices, bueno, solo se le tiene que dar esa oportunidad, se le tiene que poner esa ventana, mostrar que la gente la vea porque confías en el producto y esto va a funcionar. Sí. O Muchas funciona veces o... pasa, también hay que contar que no siempre sucede, ¿eh? Siempre le ponemos el mismo y como yo digo últimamente somos como modistos, ¿no? A todas las películas les ponemos mimo, cariño y mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Pero a veces no pasa nada relevante con las películas. Hay mucha frustración detrás que hay que gestionar del equipo artístico, de los productores y evidentemente frustración nuestra, ¿no? Porque a veces coges una película, confías en ella, se diseña un traje a medida para que la película funcione tanto en internacional, si tenemos los derechos, como en nacional, y a veces no pasan las cosas. Y no pasan las cosas muchas veces no porque la película sea mala, es porque el sistema, que eso ya podríamos hablar en otro momento, el sistema globalmente está podrido en todos los sentidos. Hay demasiada oferta, demasiados intereses, demasiadas zancadillas, demasiados maletines, demasiados... Las cosas no son tan fáciles. ¿Y qué ocurrió con Una noche con Adela? Que llegó la película en el momento apropiado, llegó por los cauces habituales, y es que Hugo Ruiz la inscribió. Nadie llamó a Tribeca, que es lo que solemos hacer cada vez que podemos. No a Tribeca, solemos los Sí, a cualquier distribuidores, festival. intentamos hablar siempre o convencer a los directores si tenemos acceso o a los equipos de programación, que es como trabajamos todos los distribuidores. Más allá de que haya que inscribir la película formalmente. Eso es como realmente se hace un trabajo proactivo. Y lo que pasó con Una noche con Adela es que fue magia. Hugo se emperró, por supuesto nos informó, inscribió la película como coproductor que es de la película también. Surgió la magia, en la película la vio realmente, que no siempre sucede, el equipo de programación del festival y a partir de ahí pasó todo. Muchas veces, ¿no? Por mucho trabajo y mucho mimo que le pongamos y la película sea buena, las películas no funcionan en festivales. Sí, lo de los festivales es un poco lotería, la verdad. O sea, tienen que a veces es que sea la película que el festival busca para su sección X y que llegue en el momento tal y la mayoría de veces tiene que ser eso, inédita, que sea la premier mundial y eso es lo que pasó justo con Tribeca, por ejemplo, yo qué sé, hemos mandado a otros festivales que nunca hemos rascado bola. Pues yo qué sé, voy a mencionar uno que a lo mejor la gente... Locarno, ¿no? Que es un festival ahora que se hace en verano en Suiza. Es un festival con un prestigio brutal. No sé qué, hemos intentado por H y por B mandar un montón de películas y ahí pues No no tenemos entráis. idea. O sea que bueno, que pasa de todo. Pero yo quiero añadir una cosa que sí que ocurre con Unpack, que es que aunque no hayas a lo mejor esa suerte o ese superhito de festival, todas las películas luego por la forma que tenemos como de distribuirlas sí que están accesibles al público. Luego ya también se pueden ver más o menos o generar más o menos euros en las liquidaciones, ¿no? Pero sí que creemos que con la labor que hacemos sí que efectivamente, o sea, cuando dicen ¿me garantiza la visibilidad? Sí,
de verdad la vas a tener. Luego ya en todo este ecosistema en el que hay tanta oferta de todo tipo y tanta plataforma y tanto, pues eso, muchas cosas por ver que nosotros mismos lo sufrimos también como usuarios, ¿no? Dices, es que no das abasto a toda la oferta que hay, ¿no? Te hablan de series, de pelis, de tal, el estreno, la otra, la que tienes que ver en cine, esta la he visto en la tele, o sea, es que ya es... La gran cantidad de ofertas es devastadora. Y vemos tanto que lo olvidamos. O sea, vemos algo... Y que no siempre las películas que distribuimos son películas de festivales. Lo bueno que la gente que trabaja con nosotros tenemos un ecosistema, una maquinaria muy bien engrasada. Quiero decir, no todas las películas que distribuimos son para festivales o se la juegan en festivales. Lo de los festivales es una etapa que hay ciertas películas que no... Pues, o bien no gestionamos la distribución en festivales o directamente no son películas para festivales. Sí. Entonces, ¿qué es? O sea, son películas para plataformas alguna, otras las lanzamos en lo que antiguamente era, ¿no? Para la gente mayor como yo. Antes se lanzaban algunas películas directa al videoclub, ¿no? Sí. Pues ahora van algunas... Y no quiere decir que estén producidas por las plataformas, sino algunas van directamente a streaming, sí, a directo demand, ¿no? Pero, claro, con el valor añadido que aportamos nosotros, que esto no es como nos dicen muchos productores, eso ya lo hago yo. No, eso no lo haces tú, porque tú tienes acceso a Prime Video, tú tienes un contrato con, ¿cómo es la Tubi? Tenemos un contrato con, es de la NBC, ¿no? Tubi, bueno, con la plataforma norteamericana Tubi. Tenemos contratos bilaterales. Tú puedes, yo qué sé. Y a veces nos llegan productores un poco, pues eso, es que eso también lo hago yo. Bueno, sí, inténtalo, a ver si lo consigues. Que no solo es poner la película, es todo el entramado de publicidad, de marketing que generamos en torno a la película. Porque si la gente no se entera de que tal película, con toda esta barbaridad de oferta que hay, ha llegado a tal plataforma, tal día, pues esa película no se consume. Y si no se consume, o sea, la plataforma lo que no va a hacer, salvo que haya comprado los derechos en exclusividad, hablo cualquier plataforma, lo que no va a hacer es publicitarla porque sí. Va a tenerla ahí, ya está, ni le va a poner un banner, ni te la va a destacar. Y ahí no vamos a hablar de plataformas, que hay muchas. O sea, ninguna plataforma, salvo que compre los derechos, ninguna va a promocionar de manera proactiva. Y digo proactiva y ahí meto publicidad, campaña publicitaria como tal, o directamente que el algoritmo interno que tienen todas las plataformas la posicione. Como pasa con YouTube, por ejemplo. YouTube no promociona, no viraliza todos los vídeos que subes. Siempre hay algo que viraliza más, algo que viraliza menos o algo que no viraliza. Tiene que lo que dice YouTube, ¿no? Vídeos sugeridos. Pues las plataformas hacen lo mismo. Según tu perfil de cliente, de lo que consumes, te pone encima, ¿no? Delante de los ojos cosas parecidas para que, en el mejor de los casos, piques. Sí. No, también ocurre con Spotify. La publicidad programática en hacer que la película llegue a un público que creemos que la va a consumir y que la consuma en la plataforma que queremos. Sí. Y luego otra cosa clave de la diferencia entre ir con una distribuidora / agencia de ventas o con capacidad incluso internacional, que ha sido gran parte del éxito, es tener esos derechos internacionales y decir, es que el mundo no acaba en España, ¿no? En el mercado de España. Ha sido eso que luego cuando llegas a acuerdos con otro tipo de canales o plataformas y tal, el tener un paquete de películas, que de ahí viene también lo del pack, es cuando te permite firmar esos contratos. O sea, tú llegas con tu película, por muy buena que sea, a esa plataforma o ese canal fast americano, lo que sea. Ellos quieren un pack no firman un contrato para una película. Sí. Te firman uno si tienes un paquete de unas cuantas que además tengan calidad, que además tengan coherencia, que se las tienes que presentar bien y es otra imagen. Y es que es cuando interesa hacer un acuerdo y que el equipo jurídico de ambas partes diga, venga, pues vamos a llegar a un contrato. Eso es así. Y hemos tenido productores que se habían autodistribuido y luego se han dado cuenta que con nosotros han llegado más lejos, ha ocurrido, yo qué sé,
Voy a dar un ejemplo que es el caso del documental Comuneros, un documental excepcional. Sus productores tenían experiencia con otra cosa, se habían autodistribuido, que se llamaba Folk, está súper bien y consiguieron muchas cosas, pero efectivamente Comuneros ha llegado a Netflix en toda Europa, Disney Plus en toda Europa, en un montón de sitios, ha tenido todas las ventanas de explotación en España. O sea, un recorrido, yo diría, impecable, por ejemplo, dentro de los documentales. Y están muy contentos los productores y nosotros, obviamente. De hecho, Alberto Ortega, que es el que me pasó vuestro contacto, me dijo que hacíais magia. Él tenía un documental, no voy a decir el nombre del documental, pero tenía un documental con un presupuesto muy bajo, que yo supongo que no sabía dónde ubicarlo. Habló con vosotros y lo colocasteis en todas las plataformas. Entonces me dijo, hacen magia. Dice, porque cogen algo que no, pues eso, que no hay presupuesto, que lo puedes dar por finalizado, como mira, ya no tenemos más recorrido, no sabemos qué hacer con él, pero te lo colocan en todos los sitios y le dan como una segunda vida. Sí, Hay gente como que lo vuelve a redescubrir, ¿no? totalmente. Y eso ha sido otra línea muy interesante. A veces la llamamos la palabra rescate, aunque suena así un poco rara. Pero sí, cosas que estaban explotadas por otra gente o solo habían tenido, yo que sé, un estreno súper limitado o habían estado O que de otra manera. o que estaban durmiendo el sueño de Y darles esa segunda vida diciendo, sí, no es una novedad, pero es que al final hay muchas películas de todo tipo que son atemporales. Hay una tendencia de la industria a que todo caduque muy rápido, ¿no? Es como, la peli novedad la tengo que ver ahora y ya, si es del año pasado, ya no me interesa. Pero en general, pasa con la música, yo creo que pasa con Sí, todo. Sí, es como que todo lo que sea caduca digital, y demasiado rápido. O sea, si hay ya sobresaturación de producto de todo tipo, cultural, artístico y en este caso cinematográfico, y luego encima entras en esa tensión de es que o lo consumo ya o ya no me interesa. Pues no, nosotros creemos en esa parte más de curaduría, ¿no? De cinefilia, de si tú te ves Una noche con Adela ahora o descubres, yo qué sé, Severnache, que la menciono porque fui productor y ahora justo pues acaba de hacer un reestreno, digamos, en YouTube, hablando de YouTube, que de eso podemos hablar un poco más. con un Porque remaster. hemos hecho ahora, tenemos el canal de YouTube monetizado, entonces estamos empezando a ver cómo funciona realmente esas recomendaciones de YouTube y esa forma de sacar un poco de rédito en YouTube, más allá de que tampoco son cifras revolucionarias, pero sobre todo el que no es esa imagen de YouTube es el único recurso del cineasta y lo pongo ahí a ver qué pasa. No, es que se puede trabajar como una ventana de explotación más, como una plataforma que lo es. También, en este caso, lo estamos haciendo con las pelis que ya la mayoría han pasado por prácticamente todas y es como su guinda final, pero van a estar largo tiempo en YouTube también para que lo descubras donde quieras. Y ahora hemos hecho un experimento, una apuesta. En el año 2019 estuvimos a punto, no llegamos al final a un acuerdo, de distribuir un documental maravilloso del pensador, psicólogo, maestro, psiquiatra, Claudio Naranjo, que es un gurú, un señor que falleció hace ya 7 años. Y este documental está en Filmin. No, bueno, DVD. Eso es DVD. Está en Filmin de ahora, porque nosotros hemos hecho ahora el relanzamiento tanto en Filmin como en Amazon, que saldrá dentro de una semana. Es que lo empecé en YouTube. Lo empecé a ver hace una semana, porque creo que se estrenó la semana pasada en Filmin, ¿verdad? Sí. Esta película, este documental, yo no conocía a este señor, que falleció hace 7 años, Claudio Naranjo. Este señor tiene miles y miles y miles de seguidores y discípulos en todo el mundo. El documental, para los que solo estáis escuchando, se llama Viaje Interior. Viaje Interior. Vale, no sé si hemos dicho la carátula, para lo que no nos podáis ver en YouTube. Este documental, en su momento no llegamos a un acuerdo y un buen día, pasados los años, hace unos meses, haciendo limpieza en casa, apareció el DVD y dije, oye, pues me quedé yo con la espinita. Este señor ya había fallecido y el documental es como que deposita su sabiduría, ¿no? En algo menos de 2 horas. Muy bien realizado, un documental realizado por Gloria Matamala.
Fue producido por la propia Fundación Claudio Naranjo y hablé con ellos, llegamos a un acuerdo express, le dijimos, mira, el documental jamás se había visto estrenado digitalmente, entonces siempre lo habían explotado o bien en proyecciones públicas o privadas o en DVD, y dijimos, vamos a desenterrarlo, vamos a llevar la palabra de este señor, la sabiduría de Claudio, en todos los rincones del mundo, y llegamos a un acuerdo express y una de las ventanas prioritarias ha sido el estreno mundial en YouTube. Y está teniendo un éxito brutal. Pero brutal. O sea, en pocas horas, no sé si... O sea, para ser un documental y que YouTube no lo está recomendando, porque ahora podemos hablar de eso, YouTube raras veces viraliza una película documental. Puede viralizar largometrajes de ficción y evidentemente otros contenidos, ¿no? Ahí están los youtubers y los creadores de contenido, como se les llama, o como tú también, que eres creador de contenido y que transmites el podcast también en YouTube, pero los documentales no es un contenido que viralice YouTube, el algoritmo. Y sin embargo, con lo que se ha conseguido es que toda la comunidad, o mucha comunidad de Claudio Naranjo, lo consuma, lo busque, y eso es lo que está provocando que el algoritmo de YouTube empiece a viralizarlo. ¿Qué está pasando? Pues que está llegando a más rincones, a más gente, y al final se está cumpliendo lo que le prometimos a la fundación. Hagamos del documental no algo que está en un cajón, ¿no? Escondido. Bueno, escondido no lo tenía, evidentemente. No, pero ya lo habían llevado, habían abierto todas las puertas que tenían. Entonces ya no tenía más puertas para abrir. Más o menos, sí. Y ahí está. Y yo creo que va a tener otra larga vida, ¿no? Ya te digo que otra cosa que contamos a veces es eso, que a veces estamos hablando con los productores y le decimos, bueno, cuando tú dentro de 3 años te hayas olvidado de tu propia película, nosotros seguiremos ahí como hormiguitas escribiéndola a no sé quién o porque tenemos otra nueva propuesta metiéndola en otro lugar, ¿no? Para que se vea. Y eso para mí, que vengo de ser productor, insisto, o sea, que también es otra de las cosas por las cuales se montó con un pack, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay alguien que cuide? O sea, la gente dice, joder, es que quiero a alguien que cuide el producto, ¿no? Es como apadrinar un hijo. O sea, es que al final es un matrimonio de alguna manera el que haces con el productor o el que tenga los derechos. Y se firman contratos normalmente de 3-5 años y las pelis que hemos tenido más éxito han renovado todas, precisamente porque siguen vivas, porque le pasan cosas y porque se cumple eso de estar en el otro lado, a lo mejor ya no con la misma fuerza de cuando estás haciendo el estreno, que estás obviamente ahí codo con codo con todos los detalles, pero vamos, que cualquiera de los que ha trabajado con nosotros lo ¿Existe? Bueno, algunos no, ¿eh? Siempre hay excepciones. No todo el mundo está súper feliz y súper contento. Siempre hay gente que quiere más. Yo esto lo comparo un poco con el mundo de la música. Por ejemplo, hay muchas similitudes con el mundo de la música. En el mundo de la música, bueno, una de las cosas que es diferente al mundo de la música es que cuando tú sacas un disco, yo vengo del mundo de la música y en mi época tú sacabas un disco y tenías 3 meses para hacer la promo. En 3 meses sabías si tu disco iba a funcionar o no iba a funcionar. Lo que no hacías en 3 meses ya no lo hacías. Ya no, nadie redescubría tu disco o sea, hubiera sido eso muy complicado. Ahora supongo que los tiempos se han acotado. Ahora tú sacas un disco o una canción y si en 48 horas o 70 y tantas horas no se ha viralizado, no se va a viralizar. Entonces veo que con el audiovisual sí puede vivir una segunda vida. Y esto sí que lo sé porque, por ejemplo, yo me repaso todas las plataformas los viernes, me gusta repasarme las plataformas y ver qué ha salido nuevo. La que más fácil lo pone es Filmin, porque tú vas a Filmin, te vas a películas y la pones ordenadas por últimas subidas. Y ahí lo ves. Y ahí voy viendo todo lo que quiero ver. Es ahí donde descubrí vuestro documental. Y ahí voy descubriendo cosas. Y hay veces que has visto aquí un documental y a los 2 años, cuando ya te has olvidado de él, aparece en Amazon, no sabéis por qué, aparece en Amazon con un banner haciendo promoción de algo y dices, hostia, esto a mí me suena.
Y lo miras y dices, no, esto yo lo vi hace 3 años. Y probablemente ahora le vaya mejor. Porque antes he tenido que ir a buscarlo. Y yo entiendo que nadie hace lo que yo hago, que es ir a buscar qué es lo que suben las plataformas que vienen, sobre todo porque tú vas a Amazon o a Netflix y te cuesta un huevo encontrar qué es lo último que han subido esa semana. Porque para alguien ecléctico como yo, que puedo disfrutar de una película, de un blockbuster, de un documental, de algo indie, yo no quiero que la plataforma me diga qué es lo que tengo que ver. Yo quiero ver qué es lo que la plataforma ofrece y yo decido qué quiero ver en qué momento. Entonces, creo que eso también es un problema de las plataformas, que te tienen que ofrecer ellas. Están acostumbradas a que el público enciende y, bueno, motívame, enséñame. Sí. Bueno, No es que nos dejan buscar. cada una funciona de una manera, además, o sea, más allá, unas muy basadas en el algoritmo de recomendación, otras, pues, o sea, obviamente las súper grandes promocionan mucho más internamente y además hacen promo externa de lo que realmente producen como originals y... O han adquirido los derechos. Adquirido los derechos, pero normalmente las originals son las que, o sea, la peli de Netflix, ¿no? O la peli de los Amazon Prime, las que producen son las que más promocionan realmente, ¿no? Y luego ya como las muestran, pues están los carruseles, lo de lo más visto es que pues a mí me ha gustado lo que has contado de que tú busques las últimas subidas. Y es verdad que yo creo que la gente, muchísimas anécdotas son de me he metido hoy a intentar ver algo y en la búsqueda no sabía qué ver y al final me quedé dormido y no vi nada. Y eso sí es un poco... Nosotros por eso también queremos llegar con esa public programática o con lo que recomendamos en las redes sociales, que obviamente son las películas que distribuimos, en, oye, pues si no tal, pues echa un ojo a esto, ¿no? O tenemos también unos, pues eso, como unos carruseles, o tenemos una colección propia en Filmin también para que se vayan ahí como recopilando todas. Es lo más parecido. Formas de decir, si quieres ver algo, por lo que sea, en algún momento has descubierto ese sello con un pack, sabes que creemos que va a tener una calidad suficiente y que, oye, ahí hay cosas de todo tipo, descubre la que te guste. De hecho, para mí es lo más parecido que hay que se puede parecer a ir al videoclub, a alquilar algo. Sí, es yo elegir. Analogía, sí, me apetece un documental, o me apetece una comedia, o me apetece algo indie, o me apetece algo americano, o algo francés. O sea, yo creo que es lo más parecido y es lo que más disfruto. No disfruto de que a mí me ofrezcan. De hecho, suelo visitar páginas web para que me diga, oye, HBO, ¿qué ha sacado esta semana? Porque si no, yo no lo veo. Y a veces me da mucha rabia enterarme, tal documental, hostia, lo quiero ver. ¿Y dónde está? Pues está en HBO, desde hace un año. Joder. O sea, ¿sabes qué pasa? Que las plataformas, las grandes plataformas, para ellas, las películas o las series es un producto. Es así. Sí, es claro. Un producto. El cine, ya bien sea en general, una producción propia o una adquisición. Es un producto que promocionan. Tienen que promocionar su producto. Evidentemente tienen otros productos que no promocionan o que el algoritmo a veces te enseña dependiendo de cómo sea tu perfil de cliente. Y no siempre aciertan, pero bueno, es lo que hay. Pero al final, para las plataformas, las grandes es un producto. Su propio producto original no confían ni en él, no lo promocionan muchas veces. ¿Cuántas veces nos habremos metido? Yo por lo menos, aunque no soy suscriptor de vez en cuando, según me interesa algo, me suscribo en Apple Plus o TV Plus o como se llame. Tienen, por regla general, una hoja de ruta de unas series y películas de una excelente calidad. Sí. La gran mayoría, no tienen poca basura, ¿no? Pocas pelis del montón. Y la inmensa mayoría, Apple no promociona su producto. No se promociona. No, porque yo creo que ya ellos ya deben de tener un nicho de... En España no tienen ni equipo de marketing ni nada. Y en otros territorios no promocionan, salvo rarísimas excepciones, su producto. Yo recuerdo Ted Lasso, la comedia la revelación de hace unos años, que ahora vuelve con una última temporada cuando la serie ya la daba por muerta y finiquitada Apple,
y todo el fandom provocó que Apple Que vuelva una más. tuviera que volver a producir una nueva temporada, y se está produciendo un spin-off. Y esta serie, hasta que no empezó a ganar Emmys y a generar ruido sin darle publicidad, Apple no se la ha tomado en serio. Y lo mismo pasa con Pluribus. Pluribus, el gran fenómeno de serie del año pasado. A mí me encantó Pluribus. Es la serie súper recomendable. Yo la descubrí porque un buen día, creo que ya estaba suscrito, ese mes estaría suscrito a Apple, o vería en algún sitio a alguien, un youtuber, o en TikTok no tengo, o X, el teaser o el tráiler. Y la premisa era tan brutal que dije, la quiero ver. Y estuve atento a cuando estuviera estrenada para verla. Y es que las plataformas, por regla general, y salvo contadas excepciones que tengan un producto original en el que la propia plataforma confíe y apueste, pues desgraciadamente no promociona. Pero es una buena táctica. O sea, Severance, yo la he conocido por la cantidad por el boca a oreja, de tanta gente que viene y me dice, tío, ¿has visto Severance? Vas a flipar con la fotografía, vas a flipar con tal... O sea, y cuando ya te lo dicen 3, 4 o 5 personas, o sea, pues la tendré que ver. Pluribus sí que es verdad que la vi por iniciativa propia. La vi porque es de los creadores de Breaking Bad. Correcto. Al menos sé que la fotografía va a ser cojonuda. Una de las actrices de Breaking Bad. Y algo que parecía como entonar, algo que yo no sabía pillarle el tono. ¿Esto que es una comedia o no es una comedia y tal? Y el primer episodio me pareció impactante. Yo, amante del cine de los zombies de toda la vida. Brutal. La premisa es brutal. Yo la recomiendo. Una de las mejores series nuevas del año pasado. Que tú cuentas de qué trata. Rodada en Canarias, gran parte rodada en España. Sí. De hecho, alguien se ha enterado, voy a contar la anécdota, y si Apple se enfada, porque se enfade. Pues, no sé si Apple escucha el podcast. Bueno, pero por si acaso, es que el nivel de producción que se está haciendo en España, en Canarias o en País Vasco, en Madrid, que las grandes plataformas, evidentemente a veces por privacidad y confidencialidad, no lo hacen público. ¿Alguien se ha enterado de que ha estado en Madrid durante tropecientas semanas rodándose una serie de espías que va a ser una de las grandes apuestas de Apple, con Ana de Armas y Jennifer Connelly? Os recuerdo, Jennifer Connelly, la protagonista de Dentro del laberinto. Probablemente cuando se estrene, ojalá Apple haga promo y nos enteremos. Y se ha estado rodando en Madrid durante semanas. Y Pluribus igual, durante semanas estuvieron rodando en Canarias, evidentemente un proyecto confidencial. Quiero decir que me enrollo, que hay demasiado producto. Es que las plataformas no quieren promocionarlo todo. Y no todos somos como nosotros. Yo sí que yo visito blogs, voy viendo qué es lo que van colgando en las plataformas, lo voy siguiendo. Cuando veo una película y me gusta el decorado, voy a IMDb, ¿dónde se ha rodado? ¿Dónde son las localizaciones? Mira, es Budapest, hostia, juraría que era Cádiz. Pero es que la gente no hace nada de eso. De hecho, mucha gente le hablas de series que se supone Severance, aún puedes hablar con gente y decir, oye, ¿conoces Severance? Y no tener ni idea. Ni idea. Y además le dices, ¿dónde está? Está en Apple. Ah, no. No. No me interesa. O sea, si no está en mi plataforma o no está en Netflix, claro, o la plataforma que yo tengo. Que luego eres no como fan del club, ¿no? O sea, es verdad que la pues que tienes pues es la estás que más perdiendo. Y es verdad que yo también flipo con gente que está suscrita a 3, 4, 5 plataformas. Digo, es que tampoco es viable para una economía. No, pero bueno, ahí estar con todas, ¿no? Ahí también los amigos de Movistar Plus han aportado su granito de arena, y otras plataformas, porque han creado el paquete ficción total. Un hub, ¿no? Que es como un hub. Y ahí está, es un hub, sí. Y ahí está todo. Todo. Hasta las pelis de Corum Pack están ahí. Incluso. Sí, no, tú eres abonado de Movistar Plus. Y porque estamos dando tantos nombres, por favor, vamos a mencionar una plataforma que nos cuida mucho. Que la nuestra, ¿no? No, bueno, la nuestra. Tenemos una que se llama Film & Co Plus, que es solo de alquiler. Filmandco.plus.
Sí, pero bueno, Lo esto nos pondremos en las sirve notas del programa. para ciertas pelis en el momento que necesitan un alquiler y están en suscripción en otros sitios, por ejemplo. Y luego una que quiero mencionar es Flixolé, porque Flixolé la gente la asocia, está todo el catálogo de ese cine español, Tiene obviamente, el cine viejuno. que tiene los derechos Enrique Cerezo, pero también hay muchísimo contenido, vamos a usar la palabra esta, agregado, o sea, indie, puesto en la plataforma por acuerdos como prácticamente todas nuestras películas, dan unos resultados bastante interesantes, de verdad. Creo que también tienen más transversalidad de público del que parece. Y también eso, a veces les proponemos cosas que no están un poco en su línea editorial general, pero al final también tienen ahí su vida y hacen bastante promoción, o sea, se lo curran, su newsletter semanal también está muy bien, las piezas que hacen de marketing, o sea, hacen un gran curro y incluso tienen películas internacionales, aunque la gente de la sociedad solo va a ver cine español, ¿no? Sí, Hay un poco de todo. Ahí entra un poco en el tema de los perjuicios, ¿no? Todo el mundo hablamos de, yo soy de filming, yo soy de filming, filming, vale, filming es maravilloso, pero hay gente que no le gusta el perfil de filming y prefiere ver de todo un poco y tiene Amazon Prime, que es como el Corte Inglés, o el Carrefour, es como un gran escaparate Prime, ahí puedes encontrar de todo. Por supuesto tienes Movistar Plus, que tiene una línea más autoral y más exclusiva. Tienes Flixolé, que hace un trabajo encomiable, en serio, no solamente porque tengan el 98% de los fondos del cine español, es que hay otras propuestas como las de Con un Pack. Hay otras plataformas, HBO tiene una inmensa cantidad de producto increíble y también tiene un perfil muy determinado. Quiere decir que el ecosistema está muy abierto y cada vez más abierto. Sky Showtime, pues también tienen menos oferta, pero también tienen cosas muy chulas, ¿no? Y al final o te suscribes a todo, que no hay tiempo, o no te suscribes a Movistar Plus, que parece que me hacen public y no soy ni abonado, al paquete este de ficción total, para ver las pelis de Con un Pack, o las pelis de Netflix, o las pelis de quien sea. Al final sí que es verdad que, por ejemplo, en Amazon, cuando rebuscas un poco, encuentras una de mierda que flipas, o sea, que dices, ¿cómo han podido pasar el filtro? Pero porque es que si quieres podemos descubrir un pequeño que compran secreto, packs. que no es un secreto, que es que mucho del contenido de Amazon Prime o de Prime Video, como dicen ellos, le quitan el Amazon, es agregado. Nosotros tenemos una licencia para agregar contenido que tiene que pasar unos filtros editoriales y técnicos y de calidad, pero hay muchos agregadores a nivel mundial que consiguen, o sea, que publican las películas en Amazon y luego hay un pago digamos, por cada visionado, ¿no? Por cada hora acumulada de consumo. Como un royalty. Para nosotros esa ha sido una vía brutal, porque nuestras pelis, ya solo decir una peli tan indie, estar en una plataforma tan gorda como Amazon en poco tiempo y poder hacer un plan donde unas estar en Amazon con estar en Filmin, en Flixolé, en otros sitios, es maravilloso. Hemos tenido pelis que el milagro ha sido que estén al final de las más vistas, por lo menos en España, y estén en los carruseles de lo más visto en películas o en el carrusel general, que eso sí ha pasado como 3 o 4 veces, que no son pocas. Y hemos sabido trabajar cómo hacer esa promo para que luego, volviendo a los algoritmos, el propio algoritmo la recomiende, también porque ha subido en consumo o porque de repente el propio engagement, con la palabra que usan, del público, vean que sí, que la gente además la consume entera, que se la ve, ¿sabes? Que no ve 2 minutos y la quita, etcétera, etcétera. Sino que gusta. Sí. Entonces, es verdad que Amazon, por eso ha hecho J la equivalencia de que es como un gran almacén, tiene miles, millones de títulos. Solamente hay que rascar. Y es verdad que hay que hacer una búsqueda ahí y decir, pero claro, la mayoría de gente no conoce esto. Entonces piensa que Amazon ha pagado una licencia por cada una de esas películas y tiene esa pregunta, como dices tú, ¿cómo ha podido Amazon pagar por adelantado por esta película? No, yo sé que eso no. Yo pensaba que a lo mejor eran paquetes, que compran paquetes de, oye, quiero emitir John Wick.
pero John Wick viene con un paquete de 20 películas más. De las 20 películas hay 5 que son aceptables, hay otras 5 que están tal, y luego hay 4 que son... Las únicas películas, las únicas plataformas, y no, creo que no estamos desvelando ningún secreto, porque quiera que estas cosas no se suelen contar, ¿no? Porque forman parte un poco del día a día de una distribuidora, nacional o internacional. La inmensa mayoría de de las plataformas, aparte de tener un sesgo editorial o una línea editorial, de hecho es un sesgo editorial, una línea editorial clara, la mayoría de las plataformas pagan, o sea, la película o las películas que quieren es porque han pagado por ellas, ¿no? Por una licencia de cualquier tipo, exclusiva, no exclusiva, Pay 1, Pay 2, han comprado un paquete de contenido o son películas, la han comprado por título, ¿no? Y así son la inmensa mayoría. Así están, por ejemplo, Apple no tiene contenido agregado. Todo es que han comprado o han producido el producto. O han producido o han comprado. O sea, han comprado antes de que llegue a una cines. super mega exclusiva mundial o de multiterritorio. Netflix igual. Netflix no agrega. A Netflix tiene que comprar de cualquier manera. A veces a agregadores, a veces a distribuidores locales o al propio productor cuando le interesa y no es un producto de Netflix o producido por ellos. HBO igual. HBO, si no te compra la película no puedes estar. Te puede comprar, insisto, la película de muchas maneras. Puede ser una película o un paquete de contenido. Y prácticamente todas, ¿no? Sí, luego hay excepciones con lo de Apple, por ejemplo. Filming, todo lo que tiene, el 90... Bueno, no voy a decir el 90, porque si no se me va a enfermar Jaume y yo no sé si será el 90, que será el 60. 60% es contenido que gentilmente hemos cedido a Filming vía agregación, es que ni agregación, ¿no? Para que Filming, sí, eso sí, Filming tiene una línea editorial evidentemente muy clara. Si Filming considera que el producto, la película, la serie que le estás ofreciendo, aunque ellos no vayan a comprar la licencia, que compran mucho, pues también te dan la oportunidad de formar parte del catálogo de Filming, ¿no? Pero oye, sí, el 60% actualmente, como tienen los grandes paquetes las americanas, ¿no? 60-70% serán títulos cedidos por las distribuidoras o los productores. Y por dar ya el detalle técnico, ya que estamos como desgranando. Ahí Filming sí tiene, evidentemente, una línea editorial, un equipo. Filming no va a publicar cualquier cosa. Son muy fieles, más allá de que en estos años se han abierto un poco más al mainstream clásico, ¿no? De los grandes clásicos americanos y otros catálogos, son muy fieles, evidentemente. Acordaos. Ha traído el éxito a su línea editorial. Acordaos de las críticas que tuvieron cuando subieron la saga de Torrente hace unos años. Como gente que se desuscribió y todo. Ya, bueno. Bueno, esto no es Filming, que yo, bueno, no entiendo la... Pues pero, gracias a que se han abierto en estos últimos años a otro tipo de estrategias, pues Filming hace ya mucho dejó de ser una empresa deficitaria. Recordemos que Filming, que fue la precursora en Europa, fue el Netflix del cine independiente en Europa, estuvo empresarialmente, fue muy duro para sus socios fundadores, ¿vale? Porque estuvo durante más de 10 años dando pérdidas. No hay empresa que soporte eso, salvo que Filming en sus inicios, sus fundadores, eran varias distribuidoras que apostaron por la visión de Jaume, de Juan Carlos Tous, de Juan Carlos y de José Antonio de Luna. Y de José Antonio de Luna, que son sus tres creadores. Y gracias a esa visión y a otra serie de historias, y al abrir, sin perder su esencia, y al abrir el catálogo a otras propuestas más estándar, ¿no? Han conseguido, pues, ser, y que sigan siendo, y lo seguirán siendo durante mucho tiempo, la referencia de cine de calidad. Para mí es mi plataforma favorita, ¿eh? La sí, que más veo yo solo. Con mi mujer no. Con mi mujer veo mainstream.
o Amazon o... Bueno, yo con mi mujer veo Tierra Lejana, bueno, el culebrón turco. Yo Bueno, no que me puedo. habéis Mi cortado mujer antes, lo ve sola. A ver, que hay alguna excepción, ya por dar el detalle técnico, de, por ejemplo, en Apple, lo que pasa es que nosotros nunca lo hemos conseguido por la cantidad de requisitos técnicos, puedes tener contenido en alquiler, En alquiler, sí. ¿vale? En alquiler sí que puede haber contenido agregado por empresas agregadoras, pero ya te digo, justo precisamente Apple tiene unos requisitos y unas particularidades que nos lo hacen muy difícil y no hemos intentado varias veces, pero no hemos llegado a Pero se acuerdos dice que... directos. Igual que en Google puedes tener, o sea, Google... YouTube Movies. Sí, YouTube Movies o O cambiado de nombre. Google Movies. Sí, Google Movies, puedes tener las pelis también en alquiler. Eso también es otra ¿Eso opción, lo que ve, es un eso poco lo la... ve alguien? Pues no lo sé, a veces nos sorprende y hay cosas como que la gente se lo alquila ahí. En Amazon sí que hay una posibilidad que nosotros también como agregadores tenemos de poner la película solo en alquiler o también alquiler y suscripción. Entonces el que no es de Amazon suscriptor también la puede alquilar puntualmente igual que entras a comprar un Es que producto. yo he trabajado en producciones que se han estrenado en Filmin, producciones independientes, que cuando se estrenan, pues bueno, pues muy contentos, tal, no sé qué. Y cuando luego preguntas, oye, ¿cómo ha ido los visionados? Flipas. Flipas. O sea, 37 visionados. O sea, un nivel que dices, de hecho, no quiero decir Has nombres dicho ni nada. 30, he oído mal, 37.000, ¿no? No, 37, punto. Ah, el primer fin Visionado. de semana. No, o sea, los primeros días, hombre, yo considero que si los primeros días, al menos estás en la escala de las últimas subidas, si a la semana ya has tenido 37, ya no estás ni siquiera en esa escala. Entonces, flipas porque dices, al final es una ventana que te da el caché de estar ahí, pero tampoco te va a solucionar la vida. O sea, las cifras no te la van a solucionar nunca y volvemos a lo de que es que esto no es lo pongo y ya está. Es que hay que hacer una campaña, un lanzamiento, aunque sea en digital, ordenado, con buenos materiales, con una estrategia, buscando el nicho, buscando partners o buscando como sea el conseguir llegar. Y si no lo consigues en la primera, buscar otras vías o segunda ventana o buscar luego decir, oye, pues en tal fecha que esto engancha temáticamente con la película, vamos a volver a hacer un empujón o lo que sea, o buscar lo que sea. O sea, tenemos otros casos, o buscar influencers que te la recomienden y pagarles, no lo sé. O sea, hay Ahora, opciones, pero hay que también rascarse el bolsillo por un lado y efectivamente, a veces puede que la cuenta no te salga del todo, pero no vale, de verdad no nos vale el... Bueno, ya la he puesto ahí y ya está, porque es que la plataforma no la va a recomendar. Exacto, hay mucho cineasta independiente, insisto, no low cost, ¿eh? Hay mucho cineasta, productor independiente, normalmente no son profesionales, son amateurs o han llegado ahí a la producción casi por accidente, que siguen pensando que por poner la película en tal plataforma, en la que sea, ya se va a obrar la magia. Y para eso estamos los distribuidores. ya. Eso no va a pasar. Que tú pongas la película en una plataforma X y que se Y lo pete. obre milagro, Sin hacer nada es muy difícil que pase, de verdad. O sea, cualquier persona que se haya metido en algún tipo de industria, te digo, sea la música, sea el audiovisual, o sea, donde existe gente creativa, donde tu creatividad proporciona dinero, ¿no? Que puede ser la música, donde están los sellos discográficos que ganan dinero por la creatividad de otras personas. Yo creo que la persona creativa simplemente piensa creativa o apasionada. Simplemente piensa yo voy a hacer esto que es diferente a todo lo que se ha hecho y la gente lo sabrá y lo verá. Entonces, sí. Yo creo que y esto lo he visto incluso con gente adulta, que decir, tío, yo creo que te equivocas. O sea, yo creo que es muy aunque hagas... pensar que lo tuyo es lo mejor, que como si no hubiera competencia. Y bueno, y volviendo a las salas, ¿no? Estamos hablando mucho de plataformas, pero volviendo a las salas también hay veces que el discurso, no, es que esto en salas de cine y se va a llenar porque mira, tiene estos ingredientes. Porque lo digo yo. Y dice, tú sabes de verdad. Cómo funciona la vida en general, Ayer venimos de un ejemplo de una cosa de nicho que ha funcionado increíble, pero pues, se dan unas circunstancias. Y anoche tuvimos una cena con un buen amigo
cineasta que está perfilando una comedia increíble, con muchas caras conocidas, muy, muy comercial, y decía, sí, porque esta peli lo va a petar, lo va a petar, lo va a petar. Y habrá que sentarle, todavía no sabemos si la vamos a distribuir, pero habrá que sentarle, entre otras cosas no la hemos visto, porque tiene algunas... Eso también forma parte de nuestro trabajo. A veces, muchas veces, no siempre, nos toca trabajar con las perspectivas que tienen los productores. Sí. Hay mucho Ellos confían mucho en su producto, pero a lo mejor tú lo ves desde otro prisma. Hay mucho productor con ya mucho callo y mucha experiencia que sabe exactamente el producto que tiene, el presupuesto que tiene, y que esto es una peli mejor o peor, y que tiene que depositar en mejores manos o en peores manos, pero sabe, porque es un productor de raza, profesional y con el culo pelado. Y después hay mucho productor, normalmente con poca experiencia o productor accidental, como le llamamos nosotros, que tiene unas perspectivas muy altas sobre el producto que tiene. Y a veces nos toca gestionar. El ego. Sí. Es decir, mira, una labor de psicólogo total. Nos toca gestionar las perspectivas. Puede ser que no pase nada, ¿eh? ¿No? ¿Perdona? Sí, no, que no puede pase ser nada, que no pase nada. Sobre todo la expectativa, o sea, hay como dos capas. Una es la económica, o sea, cuando la perspectiva es que de verdad, o sea, no solo la voy a petar y nos vamos a forrar. Y como has dicho la frase, eso no va a pasar, porque o si pasa, no te lo tienes que tomar como el gran objetivo. Es pues un milagro que se den las circunstancias, ojalá, pero es muy difícil, realmente. Y la otra es la visibilidad, y ahí sí que puede pasar, que haya mucha visibilidad, pero que no se traduzcan todos esos miles de euros que tiene ese productor en la cabeza, y si además te añade la presión de es que si no los recupero... Tal, entonces con todo el cariño le decimos, mira, es que esto no funciona así. Funciona y esto suena fatal, pero hay que decirlo. El productor bueno es el que consigue financiar su película, o sea, consigue ya ganar dinero, por lo menos no perderlo en la producción. ¿Cómo lo hace? También eso daría para 7 podcasts, ¿no? De cómo hacer la producción de una película a día de hoy, que hay muchos modelos. Pero no puedes depender de verdad del resultado, y menos del de las salas de cine, si hablamos de una peli independiente. Las majors y todos estos entramados tan grandes sí que dentro de su sistema obviamente sí que dependen de la taquilla para recuperar una parte, pero también de todas formas ya salen como ganando dinero o no perdiéndolo, porque juegan en otra liga donde tienen ya mucha de esa distribución aseguradísima. Incluso con pelis malas. Las majors tienen una ventaja, y es que aunque sea una major distribuyendo una peli española, juegan con la doble contabilidad, con ingeniería fiscal. Juegan allí, ¿no? En España también, pero eso apenas se habla de eso. Sobre todo en las matrices americanas. A lo mejor distribuyen 20 títulos, 2 les dan dinero al año y el resto dan pérdidas. Pero dan pérdidas no porque no hayan hecho dinero, porque presentan pérdidas al fisco americano, al tío Sam, porque les va a compensar dar pérdidas a presentar ganancias. Y eso es ingeniería fiscal. Y muchas medios trabajan así. ¿Cuántas películas no distribuye una major americana en cualquier territorio, no solamente en España? ¿Y cuántas realmente funcionan? Realmente, de que se conviertan en un éxito. Probablemente un 5%. Pero el resto van a pérdidas. Pero es tema un poco tabú porque no se habla, no interesa. O tampoco nunca vas a poder dar números exactos ni secretos obviamente confidenciales, ¿no? O sea, esto es una especie de titular que nos atrevemos a dar, igual que otros, de hablar de otros temas, dentro de que efectivamente hay unas líneas en las que no puedes desvelar exactamente. Nosotros nos gustaría decir también los números que ha hecho, yo que sé, Los Amores Cobardes, otra de nuestras pelis emblemáticas, pues en Amazon Prime, pero no se puede por confidencialidad, pero os aseguramos que son miles de visionados las que ha tenido millones. Desde el 2018 a ahora.
volviendo a estos casos de éxito que hemos tenido con pelis realmente independientes, ¿no? Que es lo que no, de las que nos gusta hablar. Ahora la conversación se ha ido por toda esta parte de la industria, que creo que es interesante, porque al final creo que, bueno, con que hoy, o sea, con que nos oiga le ayude un poco, sobre todo, como dices tú, a buscar de otra manera las pelis, a saber que hay propuestas de todo tipo y que... Yo creo que es que la gente... El trabajo de curación es muy importante. No sabe qué vida hay después de que tú terminas tu producción. Yo he estado en muchos rodajes donde se tiene muy claro el rodaje, pero no se tiene muy claro qué es lo que va a hacer cuando llegue al final. Gravísimo error. Y la promoción que piensa que van a hacer es: vamos a mandar esto a festivales, y luego flipan cuando entienden que los festivales les piden dinero para entrar la película al festival. Hay algunos que no. Los más pequeños, los más low cost, son los de, bueno, el festival del pueblo, ¿no? Que te vamos a colocar aquí. Pero hay muchos festivales que hay que pagar para entrar. Entonces... Y también estabas hablando antes del éxito de taquilla, ¿no? De los números, las medios y todo lo que estamos hablando. ¿Cuánta gente, digo de calle, de la calle, que no está relacionada con la industria audiovisual? ¿Cuánta gente sabe que cuando se habla en los medios, los podcasts, esta película ha hecho 15 millones de euros de taquilla, exitazo? Para empezar, ¿son 15 millones de euros o los que sean brutos? Les quita los impuestos. Sí. Las salas de cine, por regla general, hablo una media, se llevan el 50%. Hay otras que llevan más, otras que se llevan menos. La SGAE, de cada entradita que se vende en España, hablo ahora de películas, se lleva el 2%. Se lleva para repartir con los autores. Con los autores. Bueno, las GAE o otras entidades de gestiones que no son... Quiero decir con esto que mucha gente de la calle no tiene ni idea. Cuando se habla de esas cifras, es mucho menos. Y después de todo ese dinero, la distribuidora se queda una parte y la otra parte va al productor. O sea que hay mucho desconocimiento. Cuando se habla de las cifras de taquilla, la gente que no está familiarizada ni tiene ni idea cómo funciona esto, se cree que los 15 millones de euros han ido a parar al bolsillo de Santiago Segura. No. O de fulano o de mengano. No, es así. Siempre he oído que una película tiene que doblar en taquilla para empezar a ser rentable. O sea, cuando doblas, empiezas a ser rentable. Es decir, a partir de... Si una película cuesta 20 y recauda 40, a partir de 40 empezaré a ganar dinero. Algo así, había escuchado. Pero entonces estaría ganando bastante dinero, porque en la producción, insisto, con una producción estándar industrial bien hecha, el productor, por lo menos, digamos que gana su sueldo de producción ejecutiva y paga la estructura, ¿vale? De su equipo. O sea, en una producción industrial estándar, si el productor hace bien los deberes y consigue pues sus derechos, su plataforma, su televisión, su subvención del ICA o no, o lo que sea, o el incentivo fiscal que se está usando muchísimo, por resumir, consigue pagar un poco el que esté haciendo la propia película, y luego ya digamos que los beneficios, o sea, lo que dé en la explotación sí que es como un plus, ¿vale? Insisto que creo que lo que te tiene como en el agua al cuello es depender de encima de ese éxito, digamos, improbable o muy difícil de conseguir de esa taquilla más el resto de ventanas y que a veces ocurre, pero también lleva muchos años. A veces que te puede ese goteo tal y de repente llegas al punto de equilibrio 5 o 10 años después, imagínate. También por eso hay que confiar muy bien en qué manos lo pones y que no desaparezcan o que te sigan reportando tu distribuidor o tu agente de ventas internacional. Ahí hay mucho que hablar también, pero bueno, es ya demasiado técnico quizá para todo esto, ¿no? Vale, ahora imaginémonos que yo he terminado mi documental o he terminado mi película y os contacto. ¿En qué momento es el momento de contactaros? Cuando el proyecto ya está hecho, podéis verlo. Cuando es una idea. ¿En qué momento es el momento óptimo? Siempre ha sido más o menos más óptimo poder ver la película, ¿no? Aunque sea un primer corte, a veces usando tal vez terminologías que seguro que conoces y la gente. Work in progress, ¿no? Una copia de montaje
en progreso. El primer corte o los primeros minutos. Corte, a lo mejor a falta de créditos o a falta del color o tal. Eso nos vale porque te haces ya una idea del producto. Y sí que la tendencia últimamente es cuanto antes mejor, pero es verdad que si llegas solo con la idea... No, con la idea no trabajamos nunca. No trabajamos, es muy difícil. Nosotros no trabajamos no con idea. O sea, con pelis en desarrollo rara vez trabajamos porque son proyectos muy verdes. Salvo que nos guste mucho el proyecto, podemos avalarlo con un precontrato de ventas internacionales o de distribución, pero con películas en desarrollo que quizás se hacen o no se hacen, es muy complicado. Para que nosotros podamos valorar una película o un producto, una serie o lo que sea, nos tiene que llegar mínimo un premontaje. Mínimo. Tenéis que haceros una idea muy global de lo que vais a adquirir o por lo que vais a luchar. Exacto. Sí, salvo que ya hayamos trabajado con ese equipo, ¿no? Con ese productor o con ese director o directora, ya sepamos. Tenéis esa garantía. Esa garantía y de repente nos contacte, yo qué sé, con la película ya totalmente financiada y decir, mira, voy a rodar de tal a tal fecha, tendré la peli o un primer corte tal día o tal mes y nosotros ya hemos estudiado y valorado el proyecto y entremos con una primera opción. Un first look, ¿no? Que se le llama. Un first look es, por contrato, asegurar un primer interés por nuestro lado y tener las garantías de que somos la primera y única distribuidora en ver los primeros el corte. Y si nos convence, entonces entrar a negociar, si es que no se ha negociado previamente, y entonces ya entraríamos. Para nosotros, cada vez más es lo que buscamos. Es cierto que los primeros años, y lo seguimos haciendo, nos llega mucho producto ya totalmente terminado y cerrado, que es una lástima, lo hemos hablado muchas veces, porque en estos años nos han llegado películas increíbles, propuestas increíbles ya cerradas, y te sientas a hablar con los productores, a negociar, y a veces pues les tienes que sugerir, ¿no? Oye, es un poquito largo el corte, ¿no? Se puede mejorar, se puede recortar. El póster que me presentas es muy chulo, pero no funciona. O cuántas veces nos habrá llegado algo que está de puta madre, perdón por la expresión, y el título no funciona. Sí, que también hemos tenido casos y hemos convencido a los productores cuando lo hemos tenido muy, muy claro de cambiar el nombre. Entonces, un consejo de esto de cine, sobre todo no la califiquéis antes de hablar con las distribuidoras, porque también nos ha pasado hace poco un proyecto que nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha gustado y tal, y de repente, no, es que ya la ha calificado. Entonces, al calificarla en el IKA, ya está el título cerrado, es muy difícil luego cambiarlo para que tenga otro título de estreno, impide a lo mejor la entrada de un posible coproductor o de alguna fórmula financiera o legal para añadir más empresas o algún tipo de acuerdo especial. Entonces, hostia, esto sí que no, hay muchos casos. Posibilidades. Hay muchos casos en la industria del cine donde, por ejemplo, se me ocurre una película de hace unos años, pero seguramente hay muchos casos actuales. La Cueva, no sé si os acordáis, una película de... Sí. Pues esa película ganó festivales, creo que en alguno de estos festivales la compró una mayor o no sé quién la compró y hicieron reshots del final de mejor calidad. Buenavista, creo, ¿no? Disney es, Buenavista España, creo. Bueno, se vendió como La Cueva participó, si mal no recuerdo, en Zona Cine, Festival de Málaga, el mismo año que estuvimos con Los Amores Cobardes participando en Málaga. 2017 podría ser, 2016, 2017. 2018, entonces, por ahí, sí, algo así. Fue muy famosa, pues una película rodada con una cámara, creo que fue con una Canon 5D, que es una cámara muy barata. Se vendió mucho como un rodaje muy low cost, donde el director pasó mucho tiempo de verdad encerrado dentro de la cueva para aprender. Y claro, cuando vi la película, luego supe que había, pues eso, cuando la compran, entra un productor y dice, venga, vamos a mejorarla. Hay algunas cosas que tenemos que rodar con otro tipo de cámara. Y hay que cambiar un poquito el final y hay que volver a hacer, pues eso, unos reshots para que la película quede realmente redonda. Entonces esto supongo que es algo muy habitual, que ocurre hoy en día. Es habitual. No es tan habitual en España.
No, eso que describes que una peli low cost o baratita llegue una mayor y la compre y financie o imponga hacer unos reshots o lo que sea, no es habitual. Es habitual en Estados Unidos o en Inglaterra. Aquí no es habitual. Pero sí pasan películas que pueden de repente estar rodadas, eso, sin Eso sí, estar cerradas, eso y sí. que entre un coproductor que al final incluso se convierta en mayoritario porque diga, hostia, aquí veo una peli con calidad, incluso antes de llegar al distribuidor, insisto, o que nosotros, por lo que sea, también hablemos o una pata que tenemos de producción podía llegar a pasar que fuéramos coproductores reales. O que digamos, oye, mira, tenemos esto, ¿qué te parece si entras también? Pero ese caso en concreto de peli low cost que llega una mayor, recuerdo que hace tiempo pasó un caso que se sigue hablando de aquella película, una película rodada en vídeo muy barata, La Fiesta, no Sí, sé si os acordaréis, sí, la tengo también en DVD. que también la compró Buenavista. Se vendió como una película súper independiente, súper Sí, low pero lo que cost. no hablan es de los 10 millones de euros que invirtió Buenavista en el lanzamiento En el marketing. y en marketing. Es que de eso se habla poco. De nada te sirve que el sufrido productor español, digo, incluso los más experimentados, hayan podido filmar la película con, voy a decir un nombre muy famoso, con actores famosísimos españoles, sí, previa y que la tengas totalmente financiada si no te has reservado, como te lo obliga el ICA, cosa que no sucede en la realidad, desgraciadamente, o que tu distribuidor o que tú como productor no te hayas reservado. En Estados Unidos es mínimo el coste de producción, cosa en España es impensable, para marketing y, o sea, para el lanzamiento. En Estados Unidos es regla de oro. Una peli que cueste 10 millones tiene 10, mínimo 10 o más para el lanzamiento. Si no, te la comes. En España, si una película tiene un presupuesto legal, vamos a llamarle, de 3 kilos, que es un poco el estándar en España, 1,5 millones, 2,5 millones, 3 millones de euros, nunca jamás en España ningún distribuidor ni el productor va a tener mínimo esos otros 3 kilos para lanzar la película. No pasa. ¿Que entonces qué ocurre? Pues que pasa lo que pasa, que en España no hay dinero. No hay, el productor llega exhausto o con las cuentas muy justas para para lanzar la película como Dios manda. Vale. Aquí la regla general en España, voy a hablar de cifras como muy estándar, que si una película ha costado española de media, que suelen costar más, 2 millones, 2,5 millones, con suerte tendrá un P&A, ¿no? Un presupuesto para el lanzamiento con suerte de 500,000. Rara vez va a superar el kilo, que sería ya la releche. Pero estos son lanzamientos de pelis De industriales las pelis grandes que españolas. podéis tener en la Vale, cabeza. porque ahora, imaginémonos que yo he terminado el documental, ya está terminado, no lo he registrado ni he hecho nada, y entonces os contacto a vosotros. Bueno, regístralo en Autores y en Vale. Ejeda y donde tú quieras, pero no la califiques. En Todavía. Ética, todavía. ¿Cómo funcionáis? O Pues sea, hacemos- vosotros apostáis por el producto, se tiene que reservar una parte del presupuesto, porque yo imagino que todo el mundo llega al final del rodaje, como hablábamos antes, yo creo que llega pelado. Pelado Sí, y a lo mejor pero, incluso habiendo ponido dinero de su bolsillo. Pero la distribución cuesta dinero. Y esto no nos lo hemos inventado nosotros. Y de verdad, venimos del indie más Indie. profundo y de haber hecho proyectos totalmente a pulmón y de todo pelaje. Pero la distribución cuesta dinero y sí que nosotros tenemos unos costes. Claro, a ver. Y este fue el modelo desde el principio y lo seguimos manteniendo incluso, y ahora incluso los costes obviamente son superiores al inicio porque tenemos más equipo y más estructura y más llegada, digamos. Entonces sí que es verdad que cuando no hay nada de presupuesto es más difícil llegar a ese acuerdo. Puede haber alguna fórmula mixta, puede haber algún acuerdo especial, pero nuestro estándar Os tiene que enamorar mucho el proyecto para que lo sí, toméis más o como... eso, o que de repente haya también otros
proyectos que sí que estén, digamos, aportando ese presupuesto, entonces que haya uno que sea la excepción, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es difícil, o sea, esto también hay otra cosa naif de eso de, y yo sé, de verdad, somos los primeros que sabemos el esfuerzo que conlleva cualquier producción. O sea, desde cortos que no llevamos, aunque hemos llevado algunos muy excepcional y ahora ya no, a documentales, a películas de ficción. Sabemos el esfuerzo que hay, sabemos que es tu hijo fílmico, sabemos que son horas y horas y pasión y mil favores y todo, y costes, pero no, es que no podemos funcionar de otra manera porque entonces tampoco es viable. Pero es que ninguna distribuidora Y funciona. ninguna lo hace así. Nosotros al revés le decimos, como esto es así, nosotros te lo contamos directamente, ¿vale? Cosa que otros lo que te van a hacer es un poco lo que llamamos nosotros el truco del trilero. Es como, parece que no te cobro, pero te lo voy a cobrar al final. O parece que va a haber un coste muy claro que no sé qué y luego no queda tan claro. Y te lo aumentan o te hacen algunas cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran como productores. Entonces nosotros somos muy claros de, mira, esto es el esquema y también cuánto podríamos o podrías gastarte en el P&A para un lanzamiento, y nosotros incluso los lanzamientos no es que los reduzcamos porque el mercado tampoco te permite sacar copias, que también, o sacar más copias de las que te gustaría a veces o piensas, sino que hacemos un lanzamiento muy acorde a esas posibilidades de la propia película. Bueno, y es mejor pocas copias, pocos pases más rentables, si hablamos de cine, o centrar en ese lanzamiento digital y en esa, oye, vamos a ir a internacional así asado, que tener un esquema de un lanzamiento como lo que tenéis en la cabeza de las pelis industriales. Es que estás en otra liga, lo tienes que hacer de otra manera, y si no es un error bastante gordo. Bueno, cambiando de tema, por ser más claro, cualquier película que se distribuya profesionalmente vale dinero y le cuesta dinero al productor. Hay un rum de gente que no está realmente, no sabe de qué va la industria, de qué va esto, de que considera que el distribuidor, o una leyenda urbana de que el distribuidor pone dinero. Eso era hace 1000 años, incluso en España, el distribuidor ponía dinero por adelantado. Después se lo cobraba, ¿eh? No era Sí, un dinero, como un sello discográfico. Cuando a ti tú fichas por un sello y te pagaban, es un adelanto. Si luego no me lo da, si no vendes, me lo debes. O sea, sí. Eso es. Exacto, ese modelo se sigue practicando, pero ya suelen hacerlo las grandes distribuidoras. Y hablo ya de majors, ¿no? Y puede ser que algún hermano mayor también lo haga. El modelo de distribución ha cambiado por completo en España y en todos los países. O sea, hay una leyenda urbana que considera en gente que no está informada que la distribuidora tiene que apostar o pagar dinero, o porque como a mí me ha costado mucho la película, pues ¿cómo que encima me va a costar dinero? No, pero es tu peli. No es tu peli. A ti, claro, tú no puedes estamos inventando nada. También hay una leyenda urbana que considera que las majors, yo estoy sacando lo de las majors porque no quiero hablar de nadie, ¿no? En España, ¿no? Porque todos de alguna manera tenemos un modelo de negocio parecido, ¿no? Porque nadie está inventando la rueda. Las majors americanas, tanto que se habla, son las primeras que cobran una cosa que se llama distribution fee. ¿Vale? Aunque sea una producción de ellos, en su contabilidad pueden poner todo lo que han gastado en P&A, en publicidad, marketing, todo lo que tú quieras, pero en una línea de la contabilidad de la película, en la major, va a poner distribution fee. ¿Qué significa? Que son cientos o varios millones de dólares que es un fee que sí o sí la distribuidora tiene que recuperar, porque es una cantidad de dinero que, aunque quizás no haya recibido por adelantado del productor, sí o sí lo tiene que recuperar. Y si no lo recupera, el productor es el que le debe dinero a la distribuidora. Es así. Es así. Sí. Y ahí es el rum y esa leyenda urbana de que las películas las tiene que pagar, la distribución las tiene que pagar la distribuidora. Es que, esto viene también un poco por lo que os comentaba antes, cuando en la industria trabajas con gente apasionada versus con el negocio, ¿no? Con lo que es la industria.
¿Qué es lo que ocurre? Que es cuando dices, hostia, pero si la película está de puta madre, si vas a ganar dinero con la peli. Ya sé, bueno, sí, pero si no apuestas tú, ¿por qué tengo que apostar yo por la película? Y que, bueno, que es normal. Vosotros cobráis por hacer el trabajo que tenéis. Es Y lo más, además es lo más decimos de lógico del manera mundo. Sí, sí, transparente. por eso lo Nosotros decimos cobramos. aquí en cualquier reunión No, pero no veo por qué De vas a hecho, decir que no. las primeras reuniones que tenemos, cuando nos llega un producto y no hemos visto el tráiler o la peli o el dossier, en la primera reunión, más allá de conocernos, ¿no?, con el productor o el equipo artístico, en la primera siempre hablamos del modelo de negocio, para que haya transparencia absoluta. Porque evidentemente por el tipo de producto que hemos llevado durante todos estos años, no siempre nos toca trabajar con productores amateurs o productores que no están muy duchos. Evidentemente hemos trabajado con grandísimos productores de la industria, como Enrique Lavigne, mucha gente en estos años. Y son gente que comprende y conoce y sabe de qué va la vaina. Pero nosotros desde la primera reunión hablamos de nuestro modelo de negocio. Evidentemente, cuando te toca hablar con tal o cual productor o productora con el culo pelado, que trabaja en la industria, sabe que nada es gratis y que cuando ellos tienen una peli que no va a distribuir con un pack, que se la va a distribuir la Warner o la Sony, saben que van a terminar palmando dinero o en el mejor de los casos no debiéndoles dinero. Y de eso no se habla, ni siquiera en los másters de distribución de la ECAM. Pero creo que es algo que hay que romper el tabú. Los cineastas, tanto amateurs como semiprofesionales, profesionales, hablo de más de la parte creativa, no de tanto de producción, deben de saber que cuando llegan a la etapa de distribución es mejor estar en buenas manos. Todos queremos trabajar, todos quieren trabajar con distribuidoras de renombre, pero la distribución es una patita más del proceso y la distribución vale dinero, más o menos, dependiendo del tamaño de la producción. Pero si llegas a la fase de distribución sin un chavo, en contadas excepciones tendrás la suerte de que una distribuidora, a nosotros nos ha pasado algunas veces, nos ha entusiasmado la película o el producto y siempre hemos intentado llegar a algún tipo de encaje, ¿no? Pero en contadísimas excepciones. Si hiciéramos eso siempre, yo ya te digo yo que con un pack, en vez de celebrar los 10 años, no hubiéramos llegado al segundo, ¿no?, aniversario y hubiéramos chapado. Sí, eso es verdad. Y mira, yo quería hablar o sea, aunque esto perdure en el tiempo, pero esta peli también va a ser otra peli temporal. Ayer tuvimos dos pases maravillosos en Madrid, en el Palacio de la Prensa, de Horror and Love. Es un documental dirigido por Joaquín Oristrel y producido precisamente por Colosé Producciones, que son los productores de Los Domingos, ganadora del Goya del año pasado. Hubo otros dos pases increíbles también en Barcelona el martes y un pase también en Málaga. Se está estrenando de una manera muy peculiar por el propio proyecto, que es un documental sobre la creación de Horrorland, que es este parque temático de terror que se hace todos los años cerca de Barcelona. Y es un proyecto muy especial, como ayer decíamos en los pases, en la presentación, ¿no? Y mira, o sea, por ejemplo, esto demuestra que se puede hacer distribución de otra manera, que también es un producto de nicho, pero que el propio empuje que ha tenido el parque, la empresa Horrorbox, Horrorland, en la promoción ha funcionado muy bien. Cómo está implicado todo el mundo, la propia productora, Joaquín Oristrel. Y que está avalado Joaquín Oristrel. Estamos hablando de uno de los más afamados gurús del mundo del guión y de la dirección en este país. Y Joaquín Oristrel, este es su primer docu y es un proyecto muy personal. Y ahí está Soledad de Colosé, sí, y está Sandra Hermida, la producción ejecutiva. Sandra Hermida, perdón. O sea, la mano derecha de responsable de Bayona, ¿no? Sí, bueno, una de las productoras de Sociedad de la Nieve y de muchísimas películas de las más importantes de los últimos 25 años del cine español, que no es poco. Por ejemplo, pues eso, hemos llegado a un acuerdo con esta productora
han entendido también tanto nuestra forma de funcionar y se dio, por ejemplo, por un encuentro industrial que hubo, vamos, unos encuentros que se llaman Screen It en Barcelona, donde justo la gente se reunía con pelis terminadas, entonces sí que era un muy buen momento para llegar a acuerdos y estamos muy orgullosos de ese documental precisamente porque cumplen bastantes prácticamente toda la checklist de las cosas que buscamos en Con un Pub, ¿no? De que tenga impacto, de que sea de nicho por un lado y que se pueda trabajar de una forma como modular en este caso, ¿no? La gente ayer nos preguntaba, ¿cuánto ahora mismo no va a haber más pases? Ya habrá en septiembre y luego haremos plataformas. Ya se irá comunicando y además, pues eso, compatible con los intereses de todas las partes. Porque el modelo de negocio no es solamente, por ejemplo, si yo os entregara mi producción y os pago y vosotros os ponéis a trabajar, vuestra misión es intentar rentabilizar este proyecto lo máximo posible, ¿no? No solo es colocarlo en plataformas, es que que lo compren las plataformas, Claro. por ejemplo. Sí, sí. Claro, lo que todos queremos ganar dinero. Sí. Es máxima visibilidad, máximos ingresos dentro de, insisto, las cifras que se pueden conseguir normalmente con este tipo de producción y un trabajo en el tiempo mantenido. Eso es otra de las claves. Muchísimos de otros distribuidores, ya sean más grandes, más pequeños, uno de sus principales problemas es que ponen a lo mejor mucho énfasis obviamente en el estreno porque ahí te exponen más y tienes que estar hablando de los detalles. Estrenan en sala, normalmente va mal o regular, muy bien, va muy pocas veces, y se olvidan de la película y la dejan también un poco abandonada. Y eso también para el productor es como muy frustrante, porque es como, te haces un esfuerzo brutal, estrenas no sé qué, tal cual, y de repente, ¿qué ha pasado? ¿Y cuál es el plan ahora? Y de repente hay como una especie de muro y normalmente ese distribuidor, no, ya estoy liado con otras cosas, tal, y toda esa segunda fase, tercera, cuarta fase, ni se habla. Eso es otro error, otra cosa, una realidad de la gran mayoría de otras distribuidoras, con todo el cariño nos atrevemos a decirlo porque nos vienen diciéndonos luego eso, oye, es que esta gente tal, y viene mucha gente un poco rebotada de malas experiencias con otra gente, por no hablar de estafadores que los hay también, a los que sí que también le pagas, pero realmente no te reportan jamás, que se estrenan de muy mala manera para nada, o sea, porque es que a eso al productor no le sirve. Hay mucho distribuidor pirata, pero eso da para otro capítulo. Sí, pero hay que mencionarlo, o sea, porque efectivamente hay de todo, como en cualquier industria. Yo creo que, a ver, toda empresa debe crecer. Entonces, ¿creéis que con un pack la manera de crecer es en volumen o crecer en producciones cada vez menos indie? O sea, ¿vosotros os habéis llegado a plantear el modelo de negocio de decir, oye, tal vez deberíamos de ir a por otro tipo de cine? ¿O es algo que no vosotros sois fieles al... Ya lo hacemos, al modelo independiente? Si miras el catálogo, tenemos un catálogo muy ecléctico. Sí, vi que tenéis hace unos meses distribuimos El Día de la una Bestia. película. No, esos son rescates, eso es otra cosa de la que ya no tenemos ni tiempo para hablar, ¿no? Pero yo estoy hablando de películas de que, yo qué sé, hace unos meses distribuimos un drama romántico protagonizado por Nicole Wallace y Nadia de Santiago y Luis Fernández, pero una peli indie con Nicole Wallace, ahí es nada, una de las grandes estrellas de Amazon Studios o de Netflix. Yo qué sé, Papeles con Megan Montaner y Carlos Bardem, La boda con Elena Furiase, Daniel Chamorro, que hacen es una peli maravillosa. Y con películas industriales. El 4 de septiembre estrenaremos una ópera prima maravillosa alemana llamada El olor a leche quemada. Y es una peli industrial, aunque sea una ópera prima alemana. Venimos ahora de Horror and Love de Joaquín Oristrel, documental. En otoño estrenaremos nuestra segunda producción, La gran fiesta del cine. Tenemos películas industriales. El próximo año estrenaremos una fantástica que se llama Yesterday Island. Es una producción australiana. Que tenemos un catálogo muy ecléctico. No todas nuestras películas corresponden a un modelo
de película de autor, de cine, como decimos nosotros, realmente independiente, ¿no? No low cost, que ya te hemos dicho que no nos gusta. Pero y desde que me lo has dicho ya no lo he mencionado. La forma de crecer no es, no es irte todo, precisamente dejar las más indies, vamos a ir todo a una cosa más industrial. Yo creo que vamos a seguir ahí, y la fórmula con la que hemos ido creciendo es las ramificaciones de tener, pues, es un canal de televisión fast, por ejemplo, de iniciativas variopintas. Pusimos en marcha una cosa que se llama Martes de Cine Indie, que bueno, ahora luego los martes son lo de los martes senior, que ha sido una gran iniciativa del gobierno. No sé, tenemos un montón de ideas que van complementando el tener la agencia de ventas internacional. O sea, que la fórmula de crecer es seguir siendo muy fieles a ese nicho, poder hacer esas excepciones que están muy bien, y trabajar mejor, como en ciertos departamentos que no hemos podido atender a lo mejor antes con una persona a cargo, por ejemplo. Para nosotros esa es la forma de crecer. No sé, podría llegar alguien que nos compre y tal, pero creo que nos usaría si eso ocurriese para también seguir atendiendo este tipo de producto. No para competir con otras que sí que hacen mejor o peor trabajo, pero que están en esa otra liga, que está muy bien. Porque ¿qué peso tiene el marketing frente a la calidad de la película? Es decir, imaginémonos, claro, que mi película, la que yo os entrego, no es un ñordo, vale, no es un ñordo, pero no es muy buena. No, la ves y dices, o sea, esto no es muy buena. Es importantísimo. Oye. En estos 10 años hemos distribuido algún ñordo. Ese es el titular, Jota. Sí, ese es el titular. Sí, hemos distribuido algún... Nosotros usamos más la palabra truño, por cierto. Algún truño. Algún truño, pero son truños que han dado una pasta. ¿Por qué? Porque hemos sabido hacer un buen póster, hacer un buen tráiler, hacer un buen marketing y llegar a ese público, porque no nos olvidemos, todas las películas, incluyendo los ñordos, tienen su público. Y mientras sea un buen ñordo, ¿no? Sea una buena mierda, nosotros encantados de distribuirla. Han sido excepciones, pero efectivamente lo contamos públicamente. Sí. Hemos conseguido sacarlas muy dignamente, la verdad. Pero tú no conoces ¿tú conoces alguna distribuidora que no haya distribuido algún ñordo? Todas. ¿Cuántos ñordos o castañas, pilongas se distribuyen al cabo del año? Incluso americanadas. ¿Cuántas? Miles. Pues ya está. No, y luego, de verdad... de hecho, yo creo que más pelis malas que buenas, ¿eh? Pero es que vas a Cannes, al gran mercado, o sea, la gente habla de la Alfombra Roja, pero en el gran palais de festival recordamos a todo el mundo que es el marché du film, ¿no? El mercado de películas, que es el gran punto de encuentro junto con, por ejemplo, la Berlinale, ¿no? Y tú vas por ahí, que es como estar en una feria, realmente, y ves todos los pósters y la mayoría dices, pero ¿de verdad todo esto se vende? O sea, nosotros que nos dedicamos a esto decimos, o sea, y hay pero cientos de stands, sí. Y todos son películas que vamos, la mayoría son malas o muy malas, seguro, porque ya el póster es malo. Es malo. Sí, imagínate el marketing que se hace. Hay un grandísimo mercado invisible de películas ñordas que se producen en todo el mundo. Y todas tienen su mercado. Y hay después nichos y subnichos. ¿Cuántas películas ñordas no habrá hecho, yo que sé, Nicolas Cage, por ejemplo? Es que Nicolas Cage es ya un género de por sí. O sea, hay gente que ve películas de Nicolas Cage. El género de venganza, ¿no? El género de venganza. Sí, de Liam Neeson, que popularizó. Sí, bueno, yo tengo. Cage, está. Yo tengo aquí una sección. Y todos estos, ¿no? Yo tengo aquí una sección de películas malas. O sea, son una sección de películas, pero bueno, son películas malas divertidas. De estas películas que son tan malas que te tienes que reír. Pero luego hay películas que te Pero luego hay películas que te sientan mal, que son tan malas que dices, no, es que no me puedo ni reír. Es que se han reído de mí. ¿Vosotros cuántas películas aceptáis por cantidad que rechazáis? No lo sé, no te sé decir la estadística.
Es que nos llegan muchas cosas que, bueno, hay veces que sí que ya ves el material que te mandan y obviamente es que ya dices, mira, lo siento, pero... ¿Visionáis todo? O sea, ¿prestáis hemos atención tenido a todo lo que os etapas, mandan? no, vamos a ser súper transparentes como somos. Hemos tenido etapas donde hemos tenido una persona en el equipo que sí que se ha visionado hasta todo, pero todo. Hasta He hecho informes no, los ñordos en también. tiempo récord, en 24-48 horas teníamos un informe para poder luego nosotros valorar y ver un poco por dónde ir y qué responder o qué no hacer. Ahora mismo no tenemos esta figura exactamente, o sea, sí que filtramos más y no visionamos absolutamente todo porque es un recurso que también, pues eso, lleva... Bueno, es como pues un actor consumiendo que... tiempo y esfuerzo y dinero. Como el actor que le tienen que leer los guiones. Cuando Sí. hay un buen... Pero mira, eso se deberías... lo recomendamos a mucha gente, ¿eh? O sea, a los productores de verdad que tengan gente externa, lectores de guión que ha asistido y que les filtren. Y las distribuidoras o otro tipo de empresas parecidas a las nuestras que también la hagan, alguien la criba, porque es que hay muchas cosas y no, lo que sí que no puede ser es que los directores de la distribuidora a día de hoy nos estemos viendo todo en tiempo real según llega. Es que no hay tiempo. Eso es una realidad. Entonces, te las ves ya cuando vas a preparar una reunión o cuando ves que realmente eso puede tener una salida. Y luego ya, de acuerdos tal, no sé la estadística, a lo mejor firmamos el 30% de lo que negociamos o el 40%. De lo que empiezas a negociar. ¿Vale? De lo que nos llega nos quedaremos con un 10, entre un 10 y un 15, y después lo que dices tú, un 30. Y tampoco tenemos un cupo al año. O sea, cada año vamos viendo un poco cómo va el calendario. Siempre hay alguna peli más destacable por X o por Y, o porque tiene un plan de festivales, entonces se va a estrenar más en este periodo que en otro. Hemos hecho de todo. Ten en cuenta que nosotros manejamos todas las ventanas. Por eso hemos diversificado. Nosotros hay películas que van directo a vídeo, como diríamos antes, con nuestras campañas de marketing y publicidad y todo esto, que al final pues hay que planificar, y tenemos películas que van a sala. Cada vez más nos miramos mucho con que vamos a sala, aunque sea de manera limitada, porque ir a sala, a cine, es caro. Es caro para el productor y es un enorme esfuerzo para el equipo. Cada estreno de Corum Pack es como un niño. O sea, implica horas y horas de trabajo. Aunque sea para salir en 4 cines. Sí, que de verdad, o si hay otra leyenda, esto es que hacer 2 llamadas y ya estás en los cines. No, tampoco es así. Es mucho más que eso y además entendemos la labor de los programadores y de otras engranajes que hay de la industria para que la peli llegue, porque no quieren que no haga ni un espectador. O sea, es que a nadie le interesa que tú pongas la peli y como lo de los 37 visionados y que luego vayan 20 espectadores solo en una semana, porque es que no compensa. Chicos, yo me pasaría horas hablando con vosotros, porque además no hemos tocado ni el 15% de las preguntas que tenía apuntadas. Eso está muy bien, porque me habéis dado palique los dos. Pero creo que vamos a tener que ir terminando básicamente porque en definición de Jota, que me ha dicho antes de grabar el podcast, es también hay que trabajar. Me habéis dado un momento límite para terminar y yo creo que ha estado muy bien. Nos habéis aclarado muchísimas cosas, sobre todo abrir los ojos a la gente tan apasionada que cree que, bueno, yo creo que con solo tener no un buen producto, mi visión, ¿no? Es la única, no se ha hecho nada así, yo creo que luego lo tendré todo fácil ahora, bueno, y no hay que olvidar que esto es una industria donde la gente, yo soy cámara, soy editor y a mí cuando me llega un proyecto yo cobro. O sea, eso es impepinable. A lo mejor ya esa edad en la que no, es que saldrás en los créditos y esto tal, ya con la edad sabes que eso no sirve de nada. Bueno, si lo quieres hacer porque te divierte, vale, pero llega una edad donde dices, bueno, aquí ya estás, tú quieres ganar dinero, el otro quiere ganar dinero y el de la moto quiere ganar dinero y necesitas dinero para tu siguiente proyecto. Entonces es normal. Está muy bien que nos hayáis explicado muchos entresijos también de las plataformas. Pista hemos dado, ¿no? Sí. Bueno, esto, sí. Bueno, también leer entre líneas, ¿no? De algunas cosas que
que habéis dicho, bueno, yo lo he pasado Oye, ¿no muy hemos bien. contado la anécdota aquella del Día de la Bestia? Venga, vamos a contar. Pues venga. No, que si no, no la... Muy rápida. No, bueno, venga, sí. Bueno, Ahora que se está anunciando es la preventa. porque tengas otro titular. A ver. La preventa, ¿no? Ahora se está Sí. anunciando la preventa, que nosotros no tenemos nada que ver, la pre-reserva de Bueno, una viene edición. ahora, la editan ahora en 4K en España, cuando lleva en 4K en Alemania y en otros países lleva un montón de tiempo. Sí, pero oye, iniciativa fantástica, hacía falta, esta edición la ha supervisado el propio Alex Viene de con la más, Iglesia, sí, viene con más contenidos extras, sí. bla, 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 pero vamos, el máster 4K lo estrenamos nosotros en los Menda Lerenda, gracias a un acuerdo con Video Mercury, Enrique Cerezo, que es el propietario, no nos olvidemos, el propietario del negativo de la película, hoy por hoy, y hace ya 3 años, ¿no? Creo que, o 4. Y del 85% de todo lo que se ha grabado en España. No, la anécdota, sí, Irlando, es en 2021 fue en octubre de 2021, nosotros llegamos a un acuerdo unos meses antes con Video Mercury, venga, vamos a relanzar el Día de la Bestia, la edición 4K, que es la que hemos movido en cines y es la única que si ha habido algún pase en festivales, muestras, cines y tal. Es la única que está autorizada. Entonces la anécdota es un poco agridulce para que veáis también la cinefilia nos pierde porque realmente te ponen delante el decir, oye, ¿queréis hacer el reestreno del Día de la Bestia? Que a mí personalmente de verdad es la peli que me marcó en los 90 seguirme dedicando al cine o tal y dices, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿No? Y ha sido una oportunidad brutal, pero el pero y la anécdota es que estábamos después de muchos meses peleando para que estuviera en el Festival de Sitges, que fuera ahí el lugar donde hacer como el primer pase de esta remasterización 4K. Hicimos hasta camisetas promocionales, sudaderas, materiales nuevos, trailers. Hablamos con Warner Music, que tenemos una relación espléndida por otros proyectos con ellos. Les convencimos, fue hacer una llamada, decirle, oye, vamos a hacer esto. Os subís al carro y reeditáis en vinilo la banda sonora. Y vieron un poco lo que tenían licenciado, porque había algún grupo que ya no lo habían perdido, sí. La habían perdido y dijeron, sí, nos sumamos al carro. Y lanzaron en su momento, no el vinilo de ahora, lanzaron en su momento un vinilo, cuando lanzamos la peli, de edición limitada con la banda sonora, que se editó en su momento de canciones, y lo lanzaron digitalmente también, lo relanzaron digitalmente. Todo eso lo movimos nosotros, ¿no? No solamente nos limitamos a colocar, ¿no? la nueva copia en sala. Sí, bueno, después de todo ese trabajo, insisto, tráiler nuevo, que eso sí que fue una decisión importante para que se viera la calidad del 4K. El póster se le hizo una readaptación un poquito usando el diseño original, pero también se hizo nuevo. Bueno, y todo ese trabajo trabajado codo con codo con entonces llegas en el auditorio de Sitges, se hace la proyección del 4K, todo el mundo encantado, con costales de la Iglesia invitado por el festival, pero de repente nosotros no pudimos tener relación con Alex de la Iglesia porque básicamente no es que no le interesara el estreno, estaba también con Venecia Frenia y con otras cosas, y es que no pudimos ni estar 5 minutos con él, pero literal. Entonces la anécdota es que en un momento que nos cruzamos literalmente en un pasillo le entregamos yo creo que fueron 2 camisetas. No, a él no, nunca. Sí, se lo dimos así con una nota que le escribimos a mano explicándole que éramos los frikis cinéfilos. Te está perdiendo, tu memoria falla. No, estoy así. Jamás se le entregaron, no tuvimos ni la oportunidad. Nos lo cruzamos en un pasillo en Sitges rodeado de fans, que parecía Donald Trump rodeado de su guardia. Ahí se lo dimos. No, sí. Se lo terminamos dejando en la recepción del hotel. Es que fue más triste. Las camisetas y tu nota manuscrita se la dejamos. ¿Y creéis que a lo mejor lo tiene, ¿no? No tenéis ciencia cierta de si se le entregó o no. Solo lo de la recepción, da igual. Pero el caso es ese momento donde dices, en el minuto que podíamos hablar, que ni siquiera tal, efectivamente, él iba con un séquito de gente y de fans. Y luego, cuando ya pasó todo esto y tal, incluso ya habíamos dejado todo esto, nos fuimos a cenar por ahí, un paseo largo por Sitges, y fue como diciendo, joder, todo esto que ha pasado, de verdad, es iniciativa de Video Mercury por un lado,
ejecutada por nosotros con la máxima pasión, con el máximo amor a una película mítica y no sé qué, pero estamos solos ante el peligro. O sea, es que no le interesa, o sea, no, al propio núcleo de la película, ya a Toro Pasado no le ha interesado, ¿no? Y al propio director, mítico también, o sea, es como... Y entonces te quedas con una sensación muy rara, ¿no? Muy agridulce. ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Pero creo que hicimos bien. Y mira, luego, afortunadamente, 5 años después de ese, seguimos teniendo los derechos de la película precisamente para seguir... Para volver a encontrármelo, ¿no? Y porque ahí se creó una semilla. Pues luego se hizo el reestreno en salas que efectivamente al hacerlo estándar, digamos, que fuimos a un fin de semana intentando competir con las pelis de la cartelera, no funcionó. Sin embargo, el Día de la Bestia lo pones en pases especiales, como ha habido ahora justo uno hace poco de Renoir, y llena. Pero ahí, digamos, quizás la estrategia no fue adecuada y hemos aprendido también de ese error o de esa estrategia equivocada. Y ahora que llevamos también con Video Mercury 4 películas míticas de Amenábar, estamos haciendo los reestrenos de otra manera. Imaginar el orgullo que tenemos de tanto del Día de la Bestia como de llevar ahora Tesis, Mar Adentro, Abre los Ojos. Pues es una pasada, es una pasada. No, es genial. Además, lo que tú dices, fue una época donde se empezó a hacer un cine diferente, ¿no? Que siempre el cine español tenía este concepto de... Es que es cine malo, ¿no? Porque solo veíamos películas sobre la transición y comedias corales de poner cuernos y de cosas de estas. Y hasta que llegó Alex y vino a decir, no, aquí se puede hacer cine de género. Y totalmente. Fue un boom. Es que la peli que lo cambió todo. O sea, bueno, la anterior, ¿Acción Mutante? Sí. No. Sí, pero bueno. Esa anterior, ¿verdad? La que llegó, sí, pero la que llegó al público sí, porque, y consiguió ese cambio fue el Día de la Bestia. Se habla mucho de eso, ¿no? Hoy Acción Mutante la puedes ver y te cuesta. De Airbag y algunas otras, pero sí, pues... Ese momento fue muy mágico porque cambió totalmente la percepción del público y se empezaron a hacer otro tipo de cine. Muy bien. Yo creo que Jota está mirando la hora. Está así como mirando la hora. Estoy mirando la hora. No, es verdad que estamos muy ocupados. Ha sido un placer enorme. Que estemos los dos juntos también no suele pasar presencialmente. ¿No suele ocurrir? Y nos ha encantado al final la charla porque eso nos gusta. Nos ha costado coincidir, que la gente aprenda. Somos muy didácticos también por eso, porque ya que es tan a veces áspero el tema de enfrentarte con la industria, pues que haya esta humanidad en el detalle, ¿no? Y en la química que tenemos que tener los distribuidores con los productores y todos, la industria con el público, que al final, como decían ayer en el pase, sin el público, sin la gente que paga la entrada o la suscripción de una plataforma o compra un Blu-ray edición limitada, no hay mercado. Es un mercado. Pues nada, chicos, ¿alguna cosa que os gustaría añadir antes de colgar el micrófono? No, que ojalá esto cuando ya se publique le diremos a los de todas las escuelas de cine que le echen yo creo que es una especie de masterclass además extendida, ¿no? O sea, lo que nos van a contar. Lo que nos van a contar en la escuela de cine. Lo que nos van a contar. Lo que nos van a contar. Pues nada. Eso, exclusiva para ti. Yo agradeceros muchísimo que estéis aquí. Nos ha costado mucho coincidir. Han sido unos meses duros. Os deseo un agosto genial si vais a hacer vacaciones. Si no, pues eso, que estéis bajo el aire acondicionado, que no os abraséis y que vengáis con energía, que en septiembre tenéis trabajo. Muchísimas gracias. Pues nada, yo solo... Felices vacaciones a todos y de todas formas, como esto lo escucharéis atemporalmente, pues eso, si estáis no sabéis qué hacer esta noche, una peli con un par. Venga, yo solo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente. Si me queréis invitar a un café, lo podéis hacer en www.buymeacoffee.com/El Corte Final y no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast@gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.